Bienvenidos a La Trinchera. Bienvenidos a Atrincherados Podcast. Bueno, bienvenidos otra vez más aquí a Trincherados Podcast. Esta vez con una nueva entrega, otro juego. Dejamos atrás el especial que hicimos de PlayStation 2 y nos dedicamos a otro juego de nuestra infancia, de nuestra vida, o de no tanto nuestra infancia, ya veremos. Aquí servidor que os habla, Sergi, y conmigo tengo a mis grandes amigos, Carlos. Hola, buenas a todos. Hoy tenemos una cita con la historia. Yo creo que mucha gente cuando vea de qué va el título, el juego del que hablaremos, nos pondrán ahí la lupa a ver qué nos dicen, porque nos vamos a cruzar con la historia de los videojuegos. Qué nervios. Y al otro lado, Salva. Bueno, pues muy buenas a todos de nuevo. Aquí estamos otra vez más para un juego pues mítico, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase que utilizan los fans, que todos los juegos tienen historia, pero solo uno es leyenda, ¿no? Sí. Pues eso dicen, ¿no? O a unos pocos. Sí, sí. Y bueno, ya lo habéis visto en el título, os hablamos de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y antes de ponernos en harina, vamos a escuchar ese pedazo de intro que al menos a mí me pone los pelos de punta. Piel de cuco, ¿eh? Piel de cuco, exacto, piel de gallina, qué tremendo. Y bueno, Ocarina of Time, salido a finales del 98 en estas tierras, aunque como bien hemos mirado antes, casi lanzamiento simultáneo. Eso rarísimo en esa época, ¿eh? Sí, es rarísimo. En Japón salió el mes de noviembre. No recuerdo el día exacto, pero es que en menos de un mes ya estaba en todos los territorios, tanto Norteamérica, Europa y Australia, que fueron los últimos, pero que no pasó ni un mes, totalmente enfocado, ya mirando incluso en aquella época en temas comerciales, a ir a por la campaña de Navidad de aquel 98. Uh-huh. Y es que este juego se empezó a hacer simultáneamente con Super Mario 64. Fueron los dos primeros proyectos para la consola de Nintendo, que salió a finales del 96, diría, o 97, no lo sé. Pero se empezó a hacer junto con Super Mario 64, y Super Mario 64 salió 2 años antes. Imaginad. Sí, de hecho, el nombre en clave al principio del proyecto era, si tenemos Mario 64, pues ese era Zelda 64, con ese paralelismo que tenían los dos juegos. Y de hecho hay multitud de mecánicas del juego, ¿no?, que se iban a implementar para el propio Mario, que al final fueron desestimadas. Pues, por ejemplo, hemos leído por ahí el tema de Epona, ¿no?, que no me imagino yo a Mario cabalgando un caballito por allí por el castillo de Bowser. Ya con Mario 64 se quiso poner a Yoshi como su montura, pero bueno, al final hay un easter egg allí arriba del escenario y ya está. Y al final el proyecto Epona se fue hacia Zelda, Zelda Ocarina of Time,
que seamos sinceros, engancha mucho más, pega mucho más que no con el saltarín como comentabais. En una época, en un juego más épico, de un mundo más abierto, pega mucho mejor en ese tipo de juego. Y mira, ahora mismo se ha convertido en uno de los iconos también de la franquicia a partir de ese juego. No, es que el fontanero a caballo sería gracioso también. Ya ves, tendría su rollo. También lo de los cuadros, ¿no? Del Mario 64, que te ponías en el castillo para las diferentes pantallas. Era una mecánica que se quería implementar en el castillo de Ganon, pero finalmente pues estimaron que quedaría mejor en Mario. Sí, la idea inicial fue de que en ese mundo abierto, es que lo digo entre comillas porque quizá hoy en día decir que es un mundo abierto, pero en su época realmente lo era. Tenían los programadores tenían dudas de a ver si podría caber todo en ese cartucho con los tiempos de carga. Y por eso fue la idea inicial de hacer ese sistema de cuadros como 64. Pero bueno, parece que al final la magia, muchos de los programadores que pusieron juegos, ¿no? Como el mítico Resident Evil 2, que como aún a día de hoy explota la cabeza de cómo pudieron poner ese juego en un cartucho. Pues, años más tarde, Pero bueno, las capacidades eran las mismas de esa época. Sí. Y al final, mira, la magia consiguieron hacer ese mundo abierto y mucho más épico, la verdad, y más realista, que no con un salto. Es que me estoy imaginando el mismo Link como Mario. ¡Yuhu! ¡Here we go! ¿No? Entrando dentro de cuadros y que realmente ayudó bastante más. Estamos hablando del año 98, para muchos, uno de los mejores juegos, uno de los mejores años de la historia del videojuego. Carlos, tú tienes aquí una pequeña lista. Una pequeña lista chuleta. Vamos a hacer como un contexto histórico de lo que salió. Bueno, salió un montón de juegos en esa época. Mientras Carlos lo busca, decir, a finales del 98 había Sega Saturn, medio moribunda. Dreamcast ya estaba entre nosotros. PlayStation estaba en su año más dorado, en el año 98. Del 98 al 2000 en esa consola se hicieron de todo, y antes y después también, pero ya me entendéis. Y en PC pues había la edad dorada también. Sí. De PC. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Decía lo de Dreamcast, por ejemplo, de este año 98 tenemos de Sonic Adventure, de PlayStation, la época dorada, tenemos grandes juegos que ya son conocidos por todo el mundo como Resident Evil 2, Crash Bandicoot 3, Warped. Y ya que has sacado el tema del PC y sé que te toca bastante, ahí salió el primer Commandos, que yo sé que le tiene mucho cariño. Commandos, un juego súper complejo. Age of Empires, también un juego súper complejo de su época. Half-Life. Y algún ejemplo más de Nintendo 64, como fue Banjo-Kazooie o el F0X que tenemos en este año. Tremendo. Y bueno, pues ya veis, jugazos. Sobre todo en PC había juegos mucho más complejos, mucho más para adultos. Pero bueno, estamos hablando de que en consola poco había que le podía hacer frente en cuanto a magnitud, en cuanto a su envergadura de este juego. Pero bueno, si me permitís, vamos a hablar primero de cómo conocimos ese juego y luego vamos a analizar más bien el juego. Yo creo que tengo la historia más larga, por lo tanto me dejo por el último. Pues bueno, empezaré yo. También recordar que estamos en el contexto de esos años de transición del salto a las tres dimensiones. Estaban todas las sagas, todos los juegos a las nuevas generaciones con juegos 3D, poligonales. Pero bueno, volviendo a lo que comentaba de cómo llegó el juego a mí, la verdad es que no recuerdo cómo lo conocí. Supongo que también estaba metido en tema de revistas y ya sabía que estaba ahí por salir. Lo que recuerdo perfectamente es un VHS de los próximos lanzamientos. Sergi dice que sí con la cabeza porque sabe de qué hablo. Seguramente también estará metido en su historia. Un DVD de los próximos lanzamientos de Nintendo. Me parece que era larguito, ¿eh? Era larguito. Era como los actuales de Direct de Nintendo, pero en aquella época esos VHS. Que eran las navidades del 98. Que lo conseguí, que ya me dirás tú qué relación hay, en una feria de fútbol que hicieron que nosotros fuimos con el equipo de fútbol con minijuegos o algo. Mira que había un bajón aquí vale, vuelvo a repetir,
pues una feria de fútbol que hacían, que en la parte de abajo había el típico a ver qué velocidad tiras, a ver qué puntería tienes, y recuerdo que en la parte superior había ahí bastantes consolas, la mayoría, bueno, Nintendo 64, Nintendo 64. Sí, que la mayoría eran los juegos del momento, que era Ispro 98 de 64, Sí. y de vez en cuando también se colaba algún otro juego, y ahí fue cuando jugué por primera vez a Zelda, que la partida estaba lo típico, que dejaban el mando y venía el de detrás, y a mí me habían dejado en medio del árbol Deku, justamente al principio, donde tienes que empezar arriba del todo para conseguir el tirachinas y tirarte desde arriba para luego romper esa telaraña que hay para ir a la zona inferior, pues me dejaron en ese momento, y ese fue mi primer contacto con el juego. Y aparte, cuando salías de esa que te dejaban como media hora, después te echaban y que viniera el siguiente, a la salida te daban ese VHS, que recuerdo que empezaba con el Zelda y luego había los otros lanzamientos, pero recuerdo los comentaristas de ese VHS que decían, cuando salía otro juego que no era Ocarina, sí, eso pinta muy bien, si Ocarina me dejara tiempo, me lo compraré si después de Ocarina. Estaba enfocado directamente que fueran por Ocarina. Este fue mi primer contacto, y luego ya en tema jugable, quitando esa demostración, ya fue en modo Jack Sparrow, es esa época como tiraba, ¿cómo se llama el emulador? El Emus 64, sí, ¿no? El Emus 64, ahí jugándolo con teclado, que yo había jugado muchos juegos 64, recuerdo Mario 64 con teclado, y el Ocarina. Y no pasaba nada. Y no pasa nada. Contrario, es que ahora mismo me explota la cabeza de cómo era capaz. Pero bueno, eran los recursos que había en aquella época. No teníamos 64 porque al menos los aquí presentes éramos de PlayStation. Y lo acabé jugando ahí, y después ya supongo que iremos entrando. Me costó su tiempo, pero al final me lo acabé pasando ahí. Y no he vuelto a retomarlo, no he vuelto a jugarlo hasta prácticamente ahora que hemos estado preparando este podcast. Pues arranco yo, yo mi historia, como siempre contamos, pues íbamos juntos a la casa, a la escuela y todo esto, pues había dos compañeros que tenían la Nintendo 64. Uno de ellos, pues un gran amigo, y otro, pues de estos que has perdido un poco la pista, ¿no? Y ellos dos sí que tenían la 64 con el Zelda. Yo en esa época... Dos valientes en aquella época. Totalmente. Sí, porque podían presumir de 2 o 3 y... Claro, y además ahí teníamos 10 años, y bueno, ya hablaremos durante el podcast del desarrollo del juego, pero no es un juego para jugar tampoco con 10 años, y además en inglés. Entonces, yo me acuerdo que venía de jugar, pues, en ese momento, aunque sería un poquito más tarde, venía de jugar a Metal Gear Solid, que era como, ya sabéis, lo que es para mí Metal Gear y tal. Y cuando íbamos a casa de estos otros amigos, pues yo prefería jugar, pues yo qué sé qué te digo, en ese momento iba a ser más tarde, pero a un Mario Tennis, a un Super Smash, a un Beatle, historias, ¿no? Que no Ocarina, que primero me parecía un juego súper complejo a nivel de mecánicas, y además estaba en inglés, que si ahora mi inglés es del 3 al 4, pues en el 98 no te digo nada, ¿no? No era un juego hecho para niños. No, la verdad que no. Aparte, como en ese momento venía también con el libro de los textos que lo tenías que leer para traducirlo y tal, me parecía muy engorroso, la verdad. O sea, yo en ese momento era como del rollo, bueno, quítame esto y ponme el Beatle, sí, o el Killer Instinct, que tenía también el otro compañero, y no le presté demasiada atención. Y para mí, ahí se quedó Ocarina en el tiempo, hasta estos días, que me lo he pasado, y luego os comentaré un poquito mis impresiones. Bueno, que pasase hoy en día ese juego, hay que tener ganas, también. Bueno, de hecho me vino fenomenal cuando propusiste el juego para el podcast, porque yo lo he pasado en 3DS, lo compré también enseguida que tuve la 3DS y tal, lo había empezado miles de millones de veces, pero no os exagero si igual lo he empezado 8, 9, 10 veces, y siempre lo dejaba, y me ha venido fenomenal el tema del podcast para descubrir un juegardo de la parrilla. En mi caso, pues, más o menos es como tu historia, Carlos. La explico resumidamente. Un día me llegó una carta de Club Nintendo que me invitaba a ir a una feria de videojuegos. Hostia, en Gerona. Eso es como Hogwarts, tío. En Gerona, ya ves. Yo me esperaba allí un E3, más o menos, y llegué y era un sitio donde se podía jugar al fútbol y jugar a la Nintendo 64. Bueno, bien, pero yo iba solo con mis padres pues ahí vigilándome, y en la zona que tú dices, Carlos, donde había Nintendo 64, había ya Zelda, porque Zelda había salido. Sí. Había salido semanas antes.
y se podía jugar. Yo a Zelda ni pajolera idea, yo me fui al V-Rally y al ISS 64. Pipero. Pipero, Porque tú conocías Zelda antes. yo no. Claro, yo tenía la experiencia. Yo no lo conocía. Y había un paleta ahí con VHS donde era lo que había sobrado de unos VHS que se regalaban en revistas. Supongo que en la Nintendo Acción de esa época, no sé qué. Y era, no sé si conocéis Game 40, un podcast de los 40 principales, y era Guillem Caballé y el otro, no sé cómo se llamaba, si Vivaldi o no sé qué, y eran narrando los trailers que iban a salir para Nintendo 64 de esas navidades. Eran ellos los que de ese VHS. Eran ellos, pero ya estábamos en esas navidades. Ese VHS tenía 2 o 3 meses de antigüedad. Y yo, mi primo tenía la Nintendo 64 sin ese juego, tenía 2 o 3 juegos, y yo ese VHS me lo envidié cada día de mi vida durante 1 año o 2 años. Y aún hoy en día lo pongo en YouTube, en tanto en cuanto son 20 y pico minutos, donde se presentaba Perfect Dark, GoldenEye, la rebaja de la Nintendo 64, etc. Pero había, sobre todo al principio y al final, muchos trailers de Zelda comentados por esa gente. 2 o 3 meses más tarde fui a casa de mi primo, hostia, tienes que comprarte ese juego, no sé qué, y me dije, ¿cuál? ¿Este? Y me lo enseñó. Me cago en mi estampa, pon ese juego ya que lo quiero jugar. Y que él no se enteraba de ese juego, de que era muy complicado, y me puso Chris Enusa o el Killer Instinct o yo qué sé. Y ese juego siempre iba yo a casa de mi primo, lo quería jugar y no lo jugábamos. Jugábamos los juegos más directos, más sencillos. Y a la que tuve yo un PC un PC ya lo tenía en el 98, pero en el 2000 más o menos yo me enteré de que ese PC se podía jugar Ocarina of Time y lo jugué emulado hasta el Templo del Agua, donde tenía que apuntar y rápido con el gancho a un punto, a una diana de esos del gancho, pero el teclado no es un mando analógico, es izquierda, derecha. Y el puntero del gancho se me iba de izquierda a derecha de la diana y no podía darle. Tuve que desecharlo hasta que un día que tú me vendiste una Nintendo 64 que no era tuya, correcto, cabrón, correcto. Y un Zelda que no era tuyo, lo empecé con tan mala leche de que cuando iba también por el Templo del Agua me tuve que ir a Irlanda, que me fui. Y dije, bueno, cuando vuelva lo continúe. Me tuve que ir a Londres y ahí en ese Londres salió Ocarina of Time en 3DS. Y yo dije, pues ¿sabes qué? Me compro una 3DS y el Ocarina of Time. Y me lo jugué en Londres. Y lo acabé también cuando llegué. Pero es un juego que fui jugando durante varias partes de mi vida hasta acabármelo en 3DS. Eso que comentas del gancho, no me preguntes por qué, pero yo lo pude superar. Sí, La primera vez, es que recuerdo porque también me costó, pero al final tiré el gancho, se enganchó, en ese momento se cerró la puerta y tengo la imagen de Link atravesando la verja. Y luego, volviendo a jugarlo, ahí también empecé con el teclado. ¿Sabes que no tuve cojones de volver a hacer lo mismo, de volver a apuntar ahí? Que no me preguntes cómo lo hice. Y gracias a eso yo pude seguir avanzando, porque si no, me hubiera pasado lo mismo que a ti y seguramente no hubiera pasado el juego quizá hasta ahora o años más tarde, como el caso que comentas tú ahora. Que seguramente hubiese conectado un mando normal sí. Y lo hubiese podido jugar, pero con el teclado era o izquierda o derecha, pero no había... Pero claro, ahora parece muy obvio, pero estamos hablando que si es juegos del 98 debía ser 99, 2000, al menos en era mi caso. En el 2000 más o menos. Que no sabía ni que era Bluetooth, entonces. No, por decir ni algo. De coña. Yo para mí ya era un regalo poder jugar a ese juego pirata. Era un regalo. Y bueno, hasta aquí nuestras historias. Pero bueno, lo importante es que nos ha gustado, lo hemos jugado y ya está.
Sí, yo por mi parte arranco con un poquito el contexto de lo que es el juego, ¿no? En aquella época, en el 98, lo comentabais antes vosotros, ¿no? Era una especie de pseudo de mundo abierto, pero que eso era lo más abierto que había en cualquier juego, ¿no? Es decir, el hecho de que pudieras ir a Kakariko, al castillo, al rancho de los Lon, al lago de Ilia, a la zona de los Dodongos y todo esto. A mí me generaba precisamente cuando lo jugaba en esa época en casa de este amigo esa sensación de demasiado complejo, ¿no? O sea, no sé qué tengo que hacer y más que estuviera en inglés y tal. Pero evidentemente lo que eso era en ese momento era un juego totalmente adelantado a su época, eran mecánicas que no estaban en otros juegos y que fue un poco lo que revolucionó pues todo el mundillo de los videojuegos con el tema del Z-targeting, ¿no? De apuntar a los enemigos, todo el tema de la complejidad de los templos, los diferentes, digamos, ¿cómo es que sea? Valorios o objetos que tienes, ¿no? Que sí puedes ver a través de las paredes, el gancho, el super gancho, las botas que te permiten levitar pero te hacen resbalar, no sé, creo que era un conjunto de juegos, de mecánicas, de desarrollo del mismo que no se veía en otros juegos, y creo que eso prima mucho más por encima de lo que es el propio argumento, que al final es salvar a la princesa. Yo al final no te sé decir cómo va el argumento de este juego. Bueno, en este juego empezó un poco el lore, ¿no? Ya había alguna cosa en el de Super Nintendo, a Link to the Past, pero ahí ya incorporaban las diosas, ¿no? Que cada uno era una parte de la Trifuerza, y ahí empezaba un poco el lore, que, como digo, los otros ya tenían, pero ahí sí que cuando empezó ya a expandirse, y lo que es Zelda hoy en día, de cómo lo conocemos con Trifuerza, nace con mucha fuerza. Es que no quiero decir que fue allí porque lo que digo, los anteriores tienen, pero ahí es cuando entró con mucha fuerza. Y lo que comentabas también, Salva, de las mecánicas, otra de las mecánicas del backtracking que hay, que sí, que había en otros juegos, en el mismo A Link to the Past, pero aquí yo creo que, y más en un mundo en 3 dimensiones, estaba mucho más marcado, y también es uno de los temas a tener en cuenta, ¿no? Porque es que ya solo de empezar, sales de la zona del árbol Deku, te vas al castillo y prácticamente tienes que volver para aprender la canción de Saria. Es que ya te meten un backtracking al principio de todo. No, y además que dentro del propio juego hay como muchas misiones secundarias, por llamarlo de alguna manera, en la que tienes que ir de un sitio a otro con un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, para conseguir la Bigron Sword, que si mal no recuerdo tienes que ir desde consigues primero en el bosque perdido, luego tienes que ir a Kakariko, vuelves al bosque perdido, luego te vas a Gerudo, de Gerudo te vas a la montaña del fuego, de ahí te vas a la zona de los Zoras, y todo esto con un tiempo determinado para que te construyan primero las gotas, que si la ranita, que si no sé qué, y son 2, 3, 4 minutos que tú vas de una punta al otro del mapa, que se dice pronto, pero 4 minutos para pasarte un plano, digamos, o para correr de un sitio a otro en un juego del 98, tela, ¿eh? Sí, que te planteaba coger al caballo, etcétera. Exacto. Y bueno, decir un poquito de historia de este juego. El juego, como hemos dicho antes, se empezó a desarrollar junto con Super Mario 64, Miyamoto. Fueron los 2 últimos proyectos que hizo él personalmente. Luego siempre estaba ahí chupando tinta y mira, bueno, sí. Sí, le reconocemos lo que ha hecho, pero actualmente nada. Ahora está con la película, ¿no? Dicen que está ahí el tío... Bueno, él va haciendo, es una celebrity ese tío. Tal cual. Y sí que estuvo en el Super Mario 64 superpuesto. Cuando salió Super Mario 64, todo el equipo se fue al equipo de Ocarina of Time para acabar. Acordaos, salió casi 2 años más tarde ese juego. Y es que la envergadura, ese juego ocupa 4 veces lo que ocupó Super Mario 64 en cuanto a megabytes o megabits, no sé cómo se llama. Y el juego, si salió en el 98, hasta el E3 del 98, que sabéis que es en primavera, más o menos junio, pues no se vieron imágenes reales de los que luego jugaríamos. Siempre se habían visto enemigos que luego fueron un poco cambiados, mazmorras, cosas que no salieron al final, y es que fue un desarrollo bastante atropellado, se cambiaron bastantes cosas. Siempre Miyamoto venía a la oficina y te decía, esto así no, me lo cambias, y cágate tú, lorito. Y bueno, Miyamoto dejó de ir a muchas ferias, etcétera, para acabar ese juego a tiempo.
¿Qué tuvo con consecuencia? Bueno, a todo el mundo le dio igual, pero a Italia y a España no le dio tanto igual. Salió en inglés. Salió en inglés con un regalito que venía detrás del juego para nosotros. Tú, Salva, te entras dentro de la caja, pero venía detrás de la caja. Era un blister. O unas bridas. Diría que venía, no lo sé. Una guía de traducción. Bueno, que a día de hoy es como la Biblia, ¿no? Eso está más Sí, buscado y nuestro amigo Andy se jugó el juego así, ¿eh? Es que era la única manera. O eso, o tener a un hermano mayor que te hubiese traduciendo el juego. Pero, bueno, fue el precio a pagar a tener el juego en España y en Italia en el año 98 aquí. Sí, porque entonces ya teníamos algunos juegos mirando más en PlayStation que ya estaban en español. Salva, comentabas, Metal Gear Solid, vale, salió un año más tarde, pero es que lo teníamos ahí traducido y doblado. Salió 4 meses más tarde. Resident Evil 2, ¿no? Que también estaba traducido al español. Ya había ejemplos que no era la excusa, y más con un proyecto de tal envergadura que el presupuesto, el dinero había, pero al final fueron los tiempos, ¿no? La campaña de Navidad era lo que marcaba. El dinero mueve todo, lo sabemos, y por eso tuvimos ese hándicap. Es que aunque fuera el miserable Aye Boy, pero por lo menos Final Es verdad, Fantasy VII venía ya con la traducción que más o menos era un juego, ¿no? Pues equiparable, ¿no? A fin de cuentas eran como los dos grandes buques insignias de... Pero ojo que a quien hubiese conocido Zelda antes, como era tu caso, por ejemplo, sí. Carlos, yo en mi caso no. Tú le dices, ¿lo quieres estas Navidades en inglés o te esperas? Y la gente iba loca, ¿eh? Es que claro, yo Zelda lo conocí con su versión de NES, que yo tenía 4 añitos seguramente, pero no sé cómo mi hermano, si lo conocía, había que preguntarle a él, pero ya tenía el Zelda de NES en casa. Claro, totalmente inglés. Y luego el de Game Boy. Cuando me compré tanto el de NES, me compré el de Game Boy, Link's Awakening, y ese también estaba en inglés, que para mí, en ese momento no era un hándicap, era lo habitual, lo normal. Al contrario, me explotó la cabeza cuando después salió Majora's Mask o los de Game Boy Color, Ages y Seasons, que estaban en español. Al contrario, ahí me explotó la cabeza, era impensable. Para mí. Ahora que dices esto, recordaré siempre una tontería, pero una publicidad de Hobby Consolas cuando salió Majora's Mask, que era simplemente una espada y ponía un cartelito que le colgaba del manubrio, ¿sí? Y ponía fabricado en Toledo. ¿Ah, sí? O sea, me flipaba ese anuncio, mira que era tonto, pero estaba muy bien buscado el easter egg con el rollo de la traducción. Sí, fue traducido ya en la recta final. Bueno, y aparte del librito que dices tú de los textos y tal, que ya tenía tela, también tener que estar leyendo, ya el juego bastante complejo de por sí. No venía en orden, venía, si la frase empezaba con S, pues te tenías que ir a la parte final del... Pues claro, es que el juego tampoco tiene un orden como tal, es decir, como por eso hay varias opciones para poderlo superar. Y el libro de pistas, ¿no? Que tenemos aquí ahora mismo, que lo conseguí por Wallapop para 3 o 4 años. Que lleva un riñón y parte del otro, ¿no? Sí, que además, tiene por aquí alguna rotura, pero bueno, está bastante bien. Que por cierto, además, antes de contaros de qué va esto, me hace gracia porque la página que está más dada, pero con muchísima diferencia, ¿sabéis cuál es? ¿Templo del Agua? El Templo del Agua. O sea, el Templo del Agua está planísimo. Pues esto es un... Aquí lo tenéis. Estuvo la revista. Mira, lo tenéis. Ahí plana durante meses, ¿eh? Es un libro de pistas que se sacó también un poquito a colación de todas esas críticas, ¿no? Aparte del propio libro de traducción de textos, pues un libro de pistas con un prólogo de Miyamoto, en el cual me parece una genialidad porque no es una guía como tal, o sea, no te dice lo que tienes que hacer, sino simplemente te va dando como algunos pequeños tips o algunas ideas, ¿no? Un poquito como hace Navi en el juego, ¿vale? Que te dice, oye, pues cuidado con este porque si le da la luz se marea. Y tú dices, hostia, pues espérate, ¿qué tengo que hacer para que le pueda dar la luz, no? Y esto se conseguía enviando, si no lo tengo mal entendido, enviando pues una especie de cartulina que te llegaba, que lo rellenabas, una cartita, lo mandabas al Club Nintendo y te mandaban el libro de pistas. Que hoy en día el juego con esa cartulinita debe valer más, supongo. Pues sí, imagínate. Bueno, yo creo que valdrá más con la propia guía, seguramente. Depende a quién se lo digas, pero sí. Pero bueno. Y bueno, decir que el juego... Yo, como ya dije en Metal Gear Solid, yo tuve la suerte de hace un tiempo jugarme al de MSX, el Metal Gear 1. Y luego ves que Metal Gear Solid no inventó nada, pero lo hice todo perfecto en 3 dimensiones. Y sí, al final, claro que inventé mucho, pero las bases ya estaban hechas aquí. En la Link to the Past, tú, Carlos, también lo has jugado. Ya se ve por dónde van los juegos, el juego.
pero es que en este juego el hecho de que sea en 3 dimensiones tan abierto, que llegases a la campiña y decías, mira, tengo 7 aberturas o 8 para abrir. Y bueno, es un juego lleno de curiosidades. Acabamos de ver un vídeo antes de empezar con 100 curiosidades, de las cuales 80 no las sabía. Un juego donde la gente ha jugado durante años, se continúa jugando, más ahora con el remake, y está lleno de pistas. Y para mí, cuando un juego está con tanto mimo como los Final Fantasy de esa época también, o los RPG en general de esa época, no sé, tiene un aire especial. Y aunque no es mi juego favorito de mi vida, sí es uno de los juegos que, sin tenerlo, como ya he explicado en su momento, me voló más la cabeza y aún jugándolo años más tarde. Yo creo que tu experiencia, Salva, que es haberlo jugado hasta ayer, te lo pasaste ayer por la noche, bueno, cabrón. Ahora mismo son las 10:57, no hace ni 12 horas que hemos pasado, a la 1:30 de la mañana casi. Pues yo creo que hoy en día, aunque es muy difícil ponerse a jugar ese juego en serio y acabárselo, sin exageradas cuentas a la guía, sí que es un juego muy satisfactorio para pasar y que a quien le guste adentrarse en ese mundo, yo creo que se lo va a pasar genial. Es que justamente esta semana previa a esta grabación, sobre todo contigo, Salva, que nos ibas comentando, voy por aquí, voy por allí, nos ha salido en el grupo que tenemos aquí de WhatsApp a comentar, hostia, nos ha salido un debate muy, muy bonito que puede ir relacionado con la dificultad de los videojuegos, la comparación de a día de hoy con la época de este juego, en el 98, por los 2000, ¿no? Aquí en este juego es que prácticamente no te dicen nada y tú tienes que aprender o saber cómo funcionan las mecánicas del juego, ¿no? Ponía de ejemplo que tú llegas a una sala de la mazmorra y ves que hay un fuego y 2 antorchas vacías. Pues tienes que hacer en tu cabeza un clic y saber, vale, tengo que encender esas dos antorchas. Después enciendes una y se apaga al cabo de 2 segundos. Vale, tengo que hacerlo al mismo tiempo. Es un aprendizaje que eso se consigue con los videojuegos, que es lo que decíamos hoy en día, que hoy te lo dan todo masticado. Ponías el ejemplo de las sofás que a la que te desviabas un poco de la ruta, te decía, porque estabas explorando, que no es que estuvieras perdido. Yo, no, es por aquí. O mi ejemplo, que estoy jugando God of War Ragnarok, a la que me tardo un poco, pero es que no es una cosa de que tardes 10 minutos, a la que tardas 30 segundos, te dicen, has probado, habría que hacer algo con ese engranaje. Y eso también le da... Ya lo sé, me estoy tomando mi tiempo. Estoy explorando, que no haya algún cofre o algo que incluso a veces te enerva por dentro. Pero estos juegos tienen esa magia y, por lo tanto, esa satisfacción de, hostia, me he hecho yo el puzzle, por decir algo, en mi propia cabeza y lo he conseguido sacar. Claro que también entra un tema cultural de otros tiempos que yo, a juegos de día de hoy, para mí es una alegría, ¿no? Que me den esas pistas, porque hoy no tengo tanto tiempo como para perder 1 hora dando vueltas en un sitio para encontrar la solución. Entonces, sí que tenía el tiempo, para mí es una ventaja, todo hay que decirlo. Pero hace gracia esa evolución, cómo ha cambiado. Yo siempre lo digo, cómo nos estamos volviendo más tontos, en un sentido no literal, obviamente. Y pasarse ese juego a día de hoy, como en tu caso, sin sabérselo, creo que tiene su mérito. Y tú te has dado cuenta, Salva, que no sé si quieres darte un poco la opinión de lo que has vivido estas 2 semanas que has estado con este juego. Sí, totalmente. Es decir, yo me lo he podido pasar primero porque he estado de vacaciones, ¿vale? Eso punto número 1, porque si no con el trabajo imposible. Y además mi historia con este juego, que sobre todo viene ligada a raíz de conseguirlo en su versión de 3DS, no sé si recuerdas, Sergio, cuando salió, igual sería 2010 o 2009. ¿El de lanzamiento? No es de lanzamiento. ¿No? Pero 2011... Teníamos 25 años, a ver si... No, 23 años, a ver si lo sabes calcular. ¿Cuánto teníamos? Coño, pues entonces sí, 2010, no 2011. 2011. Por ahí. Teníamos 23 años. Pues yo me lo compré con la Nintendo. No, perdón, yo me lo compré más tarde, porque yo tengo la 2DS. Luego me compré la 3DS XL, pero en ese momento tenía la 2DS. Me lo pillé con la 2DS esa feota, el modelo ese horrendo. El ladrillo ese. Exactamente. Y lo he empezado, como os decía antes, multitud de veces, pero muchísimas. Y yo llegaba al árbol Deku, me perdía, no entendía algunas cosas. Alguna vez me lo había pasado y llegaba al tema de los dodongos o estas cosas, pero
pero es que no le pillaba el rollo. O sea, no me enteraba de qué iba, totalmente perdido, dando vueltas y me generaba pues como cierta ansiedad, hasta el punto de que, ya os lo he contado en el grupo, ¿no? De que yo os decía, no, yo llegué al Templo del Agua, mis cojones, yo llegué a Jabu Jabu. Yo es que decía, coño, se ha llegado lejos la Templo del Agua. Sí, y yo llegué a Jabu Jabu, lo que pasa que yo relacionaba, todo el mundo hablaba de la dificultad del Templo del Agua, eso es un pescado, por tanto está en el agua, y dentro de la mazmorra, la mini mazmorra, digamos, hay la zona esta con las diferentes puertas y los diferentes agujeros en el suelo y tal, pues me mareaba. ¿Por qué? Porque también en ese momento estaba acostumbrado a videojuegos mucho más fast food, que son también titulazos, pero que son mucho más fast food, ¿no? Del rollo, por ejemplo, el primero que recuerdo es Uncharted. Uncharted, a la mínima que lo que dices tú, Carlos, que te despistas un momento, te enseñan rápidamente, dale el L3, que te dicen por dónde tienes que ir y una colleja, ¿sabes? Del rollo, tira ya, coño. Estoy jugando simultáneamente también The Last of Us Parte 2, que me lo estoy rejugando de nuevo, y exactamente lo mismo. Yo voy ahí cacheando para conseguir suministros y constantemente te enseñan ahí dónde tienes que ir, ¿no? Mi chica está jugando a God of War Ragnarok, exactamente lo mismo. Entonces, lo que te invita es, oye, aquí tienes mi movida, búscate la vida. Es como un Dark Souls o un Bloodborne, etcétera. Y averigua. Y Sergio, tú diste con la clave en la conversación esta que teníamos, ¿no? Con el tema de la curva de aprendizaje. Porque este juego, si no le das horas, si no le metes paciencia, lo dejas. Que es lo que a mí me pasó durante mucho tiempo. Yo comparo, me dices, ¿cuál es más difícil? ¿El templo del bosque o el templo de las sombras? Que es el último. O el del espíritu. En su momento por igual, ¿no? Claro, como llegas allí, al principio eres mucho peor jugador de Zelda, entonces te resulta mucho más complicado todo, ¿no? El Zoom yo creo que sí que es verdad por un tema de organizarte la cabeza. Yo es que soy muy malo para orientarme, entonces me pierdo hasta en un garaje. Por tanto, todo lo que son temas de Metroid, de Castlevania, de Hollow Knight, no puedo jugar nada de esto porque me desespero. Podrías, pero hay que concentrarse y estar solo por eso durante varias horas, claro. Exacto, entonces aquí te planta adelante, oye, ábrete el menú de objetos, piensa qué hace cada objeto y qué puedes hacer. Y dices tú, ¿cómo voy a pensar yo que hay una puta antorcha en mitad de una sala que parece que está iluminando la sala? Pero que realmente si tiene una flecha por mitad del fuego, se impregnará de fuego, que eso es una mecánica que evidentemente está pensada y desarrollada, ¿no? Porque lo lógico sería yo tiro una flecha por ahí y bueno, pues... Pero ponte en situación en el año 98, ¿quién coño se iba a pensar que si tú tiras una flecha por el fuego, esa flecha arde? Pues imagínate. O sea, son esas cosas rarísimas. Yo, una cosa que me explotó la cabeza, y creo que no es imprescindible para pasarse al juego, pero cuando sales del Templo del Agua, diría que llegas a un islote en el lago, y allí hay una lápida, y la lees, y te dice... al alba del sol, apunta al sol y yo qué sé qué dice. Y dice, ¿qué coño? Ni se me ocurrió pensar que tenía que dispararle al sol y que pasaría algo. Eso tuve que mirar una guía. Te dan una flecha de fuego. Lo he hecho hace un par de días. Y además es un letrerito que sale como rollo egipcio, te sale un solete y una flecha, ¿sabes? Del rollo. Y luego ya tú, pues, averígualo. Yo ahí toqué todas las melodías de la película. Todas, porque ya al final, lo hablábamos también estos días, al final aprendí a decir, vale, cuando yo voy a un sitio que no sé qué tengo que hacer, yo tenía mis mecánicas, me saco la flauta, me pongo a tocar. Sí, al final es eso. Miraba arriba a ver si había algún gancho, a ver si había algún ojo de estos que tienes que tirarle con la flecha. Miraba abajo a ver si había algo que pudiera explotar con una bomba. Y ya aprendes, y aún así ha habido algunos momentos que digo yo, no sé lo que tengo que hacer. Hubo uno de ellos que fue para entrar, porque la verdad que no he utilizado las magias en prácticamente todo el juego, pero cuando entras en el Templo de las Sombras tienes que hacer el fuego de Din ese, ¿no? Que le pegas el puño en el suelo para que se enciendan todas las antorchas. Pues mira, yo buscando... Pero yo también lo hice así, ¿es imprescindible hacerlo así? Yo es que creo que sí, porque yo no vi ninguna llama para poder... Yo estaba buscando ya con mis flechitas a ver dónde coño tengo que pasar la flecha. Con la flecha del fuego se puede hacer, pero no es opcional. Y tienes que tener también bastantes flechas del fuego, porque hay bastantes antorchas. Y que no sean las típicas que se apagan al cabo de 2 segundos. Sí, no lo sé. Es que yo lo hice también con el fuego de Yo Odín. también lo hice, pero al final el fuego de Odín es opcional también en el juego, ¿no? Creo que no. ¿No? No, porque si no, no puedes pasarte... Bueno, no sé.
A ver, seguramente vosotros que nos estáis escuchando, habrá gente súper viciada del juego que dirá, tú vaya 3 tontos. No, porque lo bueno del juego es que se pueden hacer de multitud de maneras. Sí. Esa es la historia, que al final viendo diferente gente, yo ha habido algún momto que lo he jugado en una semana, totalmente a contrarreloj, pero en una semana con sesiones de 3 horas, que yo hace tiempo que no juego 3 horas a un juego, ¿eh? Sí. O sea, me refiero que ya tiene que ser bueno también engancharte para hacerlo. Y hay algunos momentos en los que he tenido que mirar guía porque digo, hostia, es que estoy totalmente encallado, y viendo diferente gente jugar, lo hacían de maneras totalmente diferentes. Uno tiraba una bomba, el otro tiraba una flecha, el otro hacía el fuego tal. Sí, que eso es una cosa que todo el mundo cuando ha salido Breath of the Wild, que se puede hacer las cosas de diferentes maneras, y es que nos estamos dando cuenta ahora de que Ocarina, a pequeña escala, estaba haciendo lo mismo. Antes poníamos el ejemplo del pescado, ¿eh, Salva? Sí, que en el vídeo eso que mirábamos salía el minijuego de pescar y tú decías, hostia, qué rollo de pescar, y encima es obligatorio. Y Sergio nos quedó mirando lo obligatorio, pero si nosotros no juguemos. Y digo, ¿qué? ¿Compraste el pez? No, tampoco lo compremos, ¿no? Fuimos a una charca que había y con la botella cogimos el pez, que es eso, y hay diferentes maneras de hacerlo. Os voy a contar 2 historietas de estas de Abuelo Cebolleta que son la polla. La primera es en el Templo de los Espíritus. Hay un momento En el que, no sé si lo recordaréis, hay unos bloques, ¿vale? Que hay una parte que es piedra lisa y otra parte que es piedra de esta que te puedes agarrar, ¿vale? Y los bloques son como 7 u 8 y van pasando de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces coinciden en el centro la piedra que tú puedes trepar. Pero si te enganchan a mitad del bloque, mientras se mueve el bloque, te caes, ¿vale? Pues, claro, yo iba subiendo, tienes el de abajo que no se mueve y el de arriba que no se mueve y el del medio que no se mueve, pero los que hay por medio sí. Mira, no os miento si estuve... Claro, no os miento si estuve como 10 o 15 minutos hasta la puerta. Yo también lo estuve. Digo, me cago en Dios, tío. Y al final me da por sacar el gancho, digo, me voy a ver si me puedo enganchar. Y en el último bloque te puedes enganchar. Y digo, he hecho el paripé, pero el paripé durante 10 minutos. Y la otra movida es, fijaros yo si me enrevesé. Sabéis que cuando sacas la espada maestra y pasan 7 años, es cuando vas a la zona de los Zora, está todo congelado, ¿no? Y el rey Zora está dentro del fuego este rojo, ¿no? Sí. Yo digo, coño, me cago en la hostia, tío. A mí me sonaba de haber visto en Kakariko que había una cosita que ponía el fuego azul que rompe el fuego de no sé qué pone. Te lo dejan como entrever, ¿no? Y yo digo, hostia, pero para eso tienes que llevar la cesta de rupias grande. Porque vale 300. Y yo en ese momento tenía la de 200. Y yo digo, coño, me cago en la hostia. Mirad si soy idiota, que busqué en una guía cómo conseguir la bolsa grande de rupias, que es con esculturas. Entonces me pegué una pateada histórica de esculturas, buscando putas esculturas, cuando luego lo siguiente que haces es ir a la caverna del hielo y está el puto fuego de mierda esa ahí. La puedes comprar, ¿no? En una botella o algo así. No, claro, yo lo compré. Lo quería comprar. Sí. Claro, yo lo compré y me pegué 2 horas buscando esculturas. O puedes ir con una botella vacía y la coges. Cuando si hubiera hecho lo lógico, que es irte a la puta caverna del hielo y miré la guía y tardé más. Bueno, pero lo bueno es que tú dejas unas buenas mecánicas, como la que dejó este juego, y que los jugadores hagan y deshagan, y se puede hacer las cosas de 1000 maneras, haciéndole un pequeño caminito o una vuelta enorme, que te vas del link pequeño al link grande, etcétera. Sí. Y también el tema del orden, ¿no? Que el orden lógico, ya hablo del link adulto, es hacer el templo del bosque, el fuego, agua... sombras y espíritus, que yo le llamo de los Gerudos. Pero yo la primera vez que jugué me fui primero al Templo del Agua antes que los Gerudos, que también tenía esas bifurcaciones para hacer las cosas. Como Zelda 1, ¿no? Que podías hacerlo... Es verdad, tú podías ir el primer momento al último nivel. Al último nivel. El problema que necesitabas todas las tripuertas para poder acceder. Sí. Es verdad. Sí, no me acordaba. No, la verdad que el juego te sorprende en cada momento, te desespera también, porque ya te digo yo, la verdad que la 3DS no te marca, o por lo menos yo no lo sé ver, no te marca las horas que has estado, te marca la hora que has guardado, pero vamos, le habré echado tranquilamente entre 15 o 20 horas seguro. Ha sido una semana jugando todas las mañanas y todas las noches, prácticamente. Y mi única experiencia con la saga Zelda, en largo recorrido, porque sí que he trasteado mucho con Wind Waker, con Twilight Princess, pero el único juego que yo me había pasado de verdad era Breath of the Wild, que bueno, creo que realmente poco tiene que ver realmente con las mecánicas, porque es un juegazo, ¿no? Pero los santuarios no tienen nada que ver con las mazmorras. Yo no recuerdo haberme encallado en ningún santuario de Breath of the Wild, más allá del que tenías que mover el mando
para la bolita aquella, Sí, que se daba mejor o peor, pero sabía lo que tenía que hacer. Otra cosa es que tuviera la habilidad para hacerlo más rápido o menos, ¿no? Y sin embargo, me supuso me ha supuesto, digamos, un reto de darle a la cabeza, de estar delante de la pantalla mirándola así con la mano en el mentón y diciendo, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Sí, es un juego, yo lo considero realmente difícil, sobre todo mirando el nivel medio de los videojuegos. Claro, si a un tío que está curtido de los 80 y 90 le das un juego de esto, pues mira, otro más, simplemente que es largo y ya está. Pero yo creo que el juego va perfecto. Es un tutorial constante, como decías tú antes, la curva de aprendizaje, porque ya empiezas y ya te dicen, mira, es un tutorial, el recorrido por el bosque de Kokiri. Es un tutorial. Ya solo el ir a buscar la espada, ya te dicen, mira, te puedes agachar a ¿cómo se llama? El césped, la cámara hacia la izquierda, a la derecha, Sí. el Z targeting ya te lo pone ahí, que de hecho el juego se creó alrededor de su control, que muchas veces, casi siempre es al revés. Aquí se hizo el control, no se hizo desde un buen principio, se fue depurando y el juego se iba haciendo, las mazmorras se iban haciendo alrededor del control que tú podías tener del muñeco. Y bueno, ha tenido influencia porque el Z Target nació ahí. Y está vivo. Y sí, y sigue con nosotros a día de hoy y no nos lo quites, ¿no? Poníamos el ejemplo también de la cámara libre de Mario 64, que la juegas a día de hoy, es espantosa, pero marcaron el camino de lo que tenemos hoy en día. Zelda pasó lo mismo, Z Target es una manera, pero también cómo hacer una aventura de ese mundo abierto en 3 dimensiones, y solo hay que ver las calificaciones que le dieron todas las revistas, ¿no? Que Metacritic, ¿no? Que es esa página que hace la media de todas las revistas, una media de 99 que tiene, que en su momento... El primer 40 de Famitsu. También. Y no lo sé, seguramente tú, Salva, te vas a acordar más, pero le cascaron 99 seguro a cascoporro este juego. Sí, bueno, de hecho tiene notas perfectas prácticamente en todos los grandes medios. Aquí en España creo que, si no recuerdo mal, el único pero que le sacaron fue precisamente el tema de lo de la traducción, así que al final eso era algo puntual de nuestro país. Y por todo lo demás, pues sí, un juego muy bien construido, con muchísimas, en ese momento, ideas totalmente revolucionarias para lo que era una aventura, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que el juego, en lo que es la carga argumental, es un juego normal y corriente, tampoco tiene mayor historia, o sea, me refiero, luego le podrás sacar todo el tema este de ¿cómo le llaman a esto? Que hay la senda del héroe, la senda del mal, ¿no? El tema del lore, quieres decir, por detrás. Pero yo creo que todo esto vino después, sí, ¿no? Sí, porque se ha hecho a posterior. Porque tampoco estoy yo muy metido en la movida, ¿no? Pero que resulta que cuando acaba el juego, ¿no? Que le devuelves la ocarina a Zelda, tú en ese momento vuelves a ser un niño, que ese es el niño del Majoras, ¿no? Pero en verdad, si sigues la historia del héroe, eres el de Wind Waker o una movida así, que tampoco estoy muy al día, ¿no? Pero lo que es el argumento únicamente de Ocarina of Time es una cosa muy normal. O sea, tampoco... Zelda tampoco ha destacado... Ni tampoco se busca, ¿eh? No, y tampoco se pide, exactamente. Quizá este es el más rebuscado en el hecho de que tienes los saltos temporales arriba y abajo. Y claro, lo que hablabas de la línea temporal, han aprovechado el tirón y ahí la separación de los 3 caminos de la línea temporal. Exacto, yo creo que incluso además está pensado para decir, bueno, pues igual es el punto más flojo, pues vamos a hacerlo enrevesado con los diferentes juegos para que también haya pues ese come, ¿no? Entre los fans que quieren meter cada juego en qué línea casa, porque ha pasado esto, porque Skyward Sword es el primero, el otro no sé qué y tal. Pero quitando esta parte que es más de estar por casa, digamos, lo que es el argumento en sí. Sí que es verdad que también tienes que tener personajes carismáticos, ¿no? Porque a fin de cuentas Ganondorf, por ejemplo, hostia, su diseño mola un montón. La batalla final, a medida que vas pegando golpes, que se le desmelena el pelo, cuando está allí con el piano, pues la verdad que mola. Link también es un personaje que tiene gancho, ¿no? Yo, por favor, quiero hacer un poco de haterismo, que también viene bien, con 2 personajes concretos. Uno es Ruto, ¿vale? Que por favor... Sí, ¿quién es Ruto? Ruto es la del agua. La del agua. La que necesita... La sabia. Que la tienes que llevar en brazos, tío. O sea, hostia, horroroso.
Y además también con tocando ya temas un poco más modernos, ¿no? Pero muy enfocado, ¿no? No, tú eres el héroe, tú me tienes que proteger, tú me tienes que llevar, tú me no sé qué. Bueno, todo el mundo quiere violar a Lee al final. Sí, exacto. No lo quiere violar. Y otra que no me casa nada con el resto de sabios, porque tenemos a Impa, que está guay, tenemos a Gaboru, que también tiene un diseño chulo, tenemos a Darunia, ¿no? El de los Goron, que también es un tío cortote ahí con una tripa cervecera de la hostia, y luego ves a Saria, que con esa cara de... Bueno, pero es la amiguita de la infancia, hostia, que pero... también se lo quiere beneficiar, pero... tenemos a Ruto, que le pide matrimonio, tenemos a Saria, ¿no? La amiga de la infancia, tenemos a Navi, que es el hada, y tenemos a Zelda, o sea, me refiero que pasión de gavilanes ahí fortísimo con el salseo. Pero a lo que iba, ¿no? Que la historia, quitando el lore, es muy normalita, pero yo creo que el juego lo que revolucionó la época de los videojuegos en ese momento era por esas mecánicas, ese mundo semiabierto, que en ese momento era abierto, no lo siguiente, ¿no? Y un juego larguísimo, y me jugó lo que quieras a más de uno cuando alzó la espada, dijo, ya está, a los créditos, ¿no? Yo el primero, pensaba, de aquí ya se ha acabado. Pero bueno, que eso también pasaba en A Link to the Past, que a mí me pasó lo mismo, que también hace las primeras 3 mazmorras y piensa, bueno, coge la espada y ya está, voy al enemigo final. Y sí que vas. Oscuro. Sí que vas al enemigo final, pero para luego dar el salto al juego verdadero del mundo oscuro. Y también un tema que me gusta mucho es que el juego te permite seguir jugando una vez ya te lo has pasado. ¿A qué me refiero? La chicha. Claro, cuando tú eres Link, una cosa que descubrí no hace mucho, la verdad, porque yo veía muchas piezas de corazón y decía, joder, pero ¿cómo llego allí? Si esto ya me he plantado delante, como os digo, mirando así la pantalla y pensando, a ver, vamos a ver. Y me rascaba así la cabeza y digo, no, pues imposible. Claro, simplemente vas al templo del tiempo, dejas la espada, vuelves a ser niño, puedes volver a plantar judías, con lo que te llevan a los sitios, vuelves a sacar la espada y la judía ha crecido, ¿no? De manera que... aunque te lo hayas pasado realmente o aunque te hayas dejado algo en algún... Hostia, me he dejado una escultura en el templo de no sé qué o no hice esto. Se puede... Sacas la espada, vuelves a ser pequeño, tienes el mundo total. Y otra cosa que quería comentar también... Es que lo tengo muy fresco, ¿eh? No, fresquísimo. Otra cosa que quería comentar también que me parece impresionante es cómo me explotó la cabeza en el momento en el que tú vas siendo niño, que es Walt Disney, ¿no? Todo verde, todo bonito, la gente está bailando en la plaza del mercado, todo de puta madre. Cuando yo salí del templo del tiempo siendo adulto, digo, me metí en Silent Hill, tío. Sí, todos con zombies y todo. Había zombies, el mercado destrozado, el castillo... bueno, ya había pasado a ser el castillo de Ganon. La verdad que ese cambio yo no me lo esperaba y, hostia... muy bien. Son dos mundos completamente... el caos y la destrucción y la felicidad de antes. Es que yo creo que fue mi primera experiencia en tema de saltos temporales. Yo que no había visto Regreso a un Futuro de pequeño, esa fue mi primera experiencia y claro, imagínate la primera vez que veo eso, que si tocas algo del pasado puede repercutir en el futuro. Tampoco me voy a poner aquí en temas metafísicos, pero te explota la cabeza y mi primera experiencia fue ahí. Y lo que comentabas, ¿no? Lo de las razas, claro, muchas de las razas o de los elementos ya venían de otros celdas. La ocarina ya salía en el de Game Boy. El búho también salía en el de Game Boy. Bueno, que el búho te invitaba a tomarte tus primeros petas, esa leyenda del Zelda. Claro, eso sí jugabas a Zelda. Eso sí jugabas a Zelda. El pueblo de Kakariko ya existía en A Link to the Past. Que realmente lo que es la cultura de alrededor suyo, tampoco los Zorayas también estaban, los Goron también. No inventó nada nuevo, sino que lo afianció, lo puso en su sitio. Y tal fue lo perfecto y lo maravilloso que lo hizo, que cada vez que salía un Zelda, los ojos estaban puestos a Ocarina of Time. Queremos un Ocarina of Time. Y me parece que eso ha sido casi hasta ahora que ha salido Breath of the Wild. Sí, ahora se han callado, pero hasta Twilight Princess la gente dio por culo, ¿eh? Sí. Pero no creéis que en Breath of the Wild, en Tears of the Kingdom, van a volver a las mazmorras. Yo creo que sí. Yo, la única manera de mejorar ese juego, seguramente que hay muchas mecánicas que se pueden innovar y todo, pero si tú a Breath of the Wild le pones, en vez de 4 mazmorras y chusqueras como las que hay, le pones 8 mazmorrones, el juego gana enterísimos, creo. Esto ya va por gustos, creo yo. Habrá algunos que te dirán que no y otros más clásicos, del cual yo me incluyo,
Ojalá un Breath of the Wild con mazmorras más lineales, ojalá volviera. Yo es que siendo una persona totalmente virgen dentro de la saga, como os digo, porque he jugado casi a los dos más representativos, ¿no? A Breath of the Wild y a Ocarina, ¿no? Hostia, me han gustado mucho los dos, ¿vale? Pero creo que realmente todo lo que es Breath of the Wild, toda la libertad que te da, todo lo que te permite explorar a tu puta bola con un mundo abierto ya gigantesco de los tiempos modernos, si le metieras realmente pues estos 5 o 6 templos que tienes que reventar de la cabeza, creo que con eso ganaría muchísimos enteros. Y yo creo, la verdad, que no tengo ninguna base para decir esto, pero creo que seguramente sí nos sorprenderán con algo así, porque siempre la saga Zelda, ¿no? Por lo que tengo entendido, han escuchado mucho al fan, ¿no? O sea, cuando sacaron Wind Waker y la gente se les tiró la cabeza. Wind Waker ahí nadie escuchó a nadie, ¿eh? No, me refiero, pero ellos cambiaron el sistema, digamos, de Majora's Mask a Wind Waker, que era como el cel shading más colorito, todo más tal. Pues el siguiente es Twilight Princess, que es un juego muchísimo más... Que Miyamoto dijo, ¿queréis un Ocarina of Time? Porque estáis muy pesados. Pues tomad, un Twilight Princess, un Ocarina of Time. Allí fue el Ocarina of Time renovado a su época, más o menos, pero es un calco, uno de... Y luego también pasó la inversa, ¿no? Cuando salió Skyward Sword, que la gente decía, hostia, es que es muy tedioso, ¿no? Es que es demasiado clásico, es que es muy tal. Pues el siguiente, Breath of the Wild, que no tiene absolutamente nada que ver. Os quería preguntar, ¿qué celdas os habéis pasado? Venga, examen. Yo ya he dicho que solo 2. Unos cuantos, ¿eh? No, yo iría más rápido diciéndolos que no. Me parece que es Zelda 2... Y ya está, ya no voy a entrar en el de los vestiditos, el Triforce. Cosas raras no. No, pero solo Zelda 2 me faltaría a mí. Yo unos cuantos más. Zelda 2 no me lo he pasado. Majora's Mask tampoco. Ay, yo tampoco Majora's Mask. Me he llegado al último templo, por decirlo de alguna forma. Un gran pendiente. Y los 2 de DS tampoco. Spirit Tracks y Phantom Vale, Spirit Tracks tampoco. Es que ni lo he jugado ese. Todos los otros sí los he jugado. Pues estamos igual tú y yo. Sí, todos los otros sí que los he jugado. Vale, porque yo ahora a continuación lo que sí que haré, ya que tengo ahora esa curva de aprendizaje, que ahora soy Master Pager, tío, en Zelda, jugaré del tirón Majora's Mask. Ojo que te vas a más difícil de la Sí, bueno, con mucha diferencia, Estoy preparado. Pero ese juego yo no lo he jugado por el miedo que le tengo, el respeto a yo viendo, porque como Ocarina of Time, mi primo no me dio el placer de verlo jugar. A Majora's sí, y decía, me tengo que ir 3 días para atrás, no sé qué, y... Yo realmente lo encuentro más difícil y encima le añades el hándicap de esa cuenta atrás de que se acaba el mundo, que vale, cuando llegas al final tocas la melodía y vuelves al principio, vale, pero vuelve a hacer todo lo que has hecho, no tienes que hacerte como pequeños checkpoints, que al final el checkpoint es llegar a tal sitio para que me den la canción, para teletransportarme directamente, y muchas veces te lo dan a la entrada de la mazmorra y es, vale, vuelvo al principio, me voy ahí y tengo los 3 días para pasarte la mazmorra. Vas a contrarreloj. Que le da un plus de dificultad, y para mí también los puzzles son mucho más enrevesados. Y muchas misiones secundarias que solo te aparece el tío en el primer día, hablas con él, pero tienes que esperar al segundo día para que pase algo y después volver al tercer día para completar esa misión secundaria. Es mucho más complicado y me atrevo a decir que muy muy complicado de no sacártelo con guía, ¿eh? Sí, ese juego era un vendeguías. Sí, tal cual, literal. Y mira que estando en español y todo. Si tú te lo pasas, si tú te portas, yo me porto y lo vamos a traer aquí también. Porque... Pues mira, yo también, porque como digo, son pendientes. Yo te digo que lo arrancaré ya el siguiente juego que jugaré en 3DS, seguro. Yo os hacía esta pregunta, ¿no? Yo realmente que no manejo del lore, sé que vosotros igual tampoco estáis súper metidos, ¿no? Con todas estas movidas que hay, pero sí un poco cuál sería vuestra lista de preferencias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿De juegos? De la saga Zelda. Uy, aquí han metido un melón. Sí, yo te lo voy a decir muy claro. Y no estaba preparado, que... Aquí no te preparas. Yo sí, no, aquí ya estamos hablando de la saga, imagínate. Para mí mi preferido es Twilight Princess. Porque es el juego que te has jugado ahora con gráficos, bueno, no con gráficos, sino unas mazmorras espectaculares. Luego va Ocarina of Time, y mira que para mí puede que Ocarina of Time sea mucho más importante en la historia de ese juego. Y luego A Link to the Past. A Link to the Past es una maravilla de juego.
una maravilla. Y déjame poner un cuarto, que era un cuarto y un 5, los dos de Game Boy Color. Esos juegos me explotaron la cabeza jugándolo en su momento con Carlos. Es que lo explotemos muy bien jugándolos tú un cartucho y yo el otro y compartiendo los códigos. Lo juguemos sé que como debe ser. Link's Awakening fue el que lo inventó todo, digamos, en ese tipo de juego. Pero los dos juegos de Capcom, si se juegan como deben de jugarse, que es juegas uno, cualquiera de los dos, te lo acabas y te dan un código. Y con ese código te vas al otro. Y te juegas ese juego normal con un extra. Y luego cuando te acabas te vas y te lo tienes que no pasar 3 veces, sino jugar uno enlazado con el otro. Y con el último código te puedes ir y creo que la espada maestra. Te pasabas un cartucho, cogías el código, lo metías en el otro y empezabas una partida nueva. Y te lo acababas. Te acababas normal y después al final tenías la mazmorra extra para el final bueno. Era el mismo, hicieras cual... Sí, da igual el principio. Sí. Pero son juegos y esas mazmorras son chungas, pero chungas, ¿eh? ¿Y dónde situarías Breath of the Wild? Son los dos que he jugado yo, Ocarina el segundo has dicho, y Breath of the Wild. Breath of the Wild depende cómo te lo cojas. Si me dices dentro de un top de Zelda, pues Breath of the Wild para mí no está ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto. Pero si me dices como juego sin ser de la saga, puede que esté segundo o tercero, porque es un juego totalmente diferente donde es Zelda y a la vez no es nada de Zelda. Depende cómo te lo mires. ¿Y para ti, Carlos? Ya que has sacado el tema de Breath of the Wild, no queremos quedar como los haters de aquí de Breath of the Wild, pero a mí también lo pondría como saga. A ver, es un juegazo, no hay ninguna duda. Pero es que a mí me tira muy atrás el tema de la dificultad invertida. A mí eso me tira muy para atrás. Al principio me costó muchísimo, que incluso lo dejé un par de veces. Me parece que la primera bestia que hice, que fue la de los Zoras, no recuerdo haber metido tantos continúes para acabarme con el jefe. Pero es que luego, a partir de ahí, todo fue un paseo. Los enemigos sobre todo los jefes, ¿no? de las bestias, no me suponían. Y a mí eso me tiró bastante para atrás y por eso me lo pongo en baja posición. Por eso, lo que decía antes, espero que esta continuación sea un poco más lineal, con un aprendizaje más lineal, más tradicional. Perdón. Para mí tiene un gran pero ese juego, y es que no mejoras ni equipos, ni armaduras, ni espadas. Luego te van a hacer una side quest que dices, bueno, me van a dar algo gordo y te dan dinerito. Dices, ¿para qué quieres dinerito? Es que además tiene eso, la mecánica de que las armas se te rompen, que yo es una de las mecánicas que más odio de los videojuegos. No, también, a ver si la quitan en el nuevo. Yo haciendo un símil a estos dos que he jugado, claro, lo que serían pues las botas, la lupa, el gancho, el tirachinas y todas estas historias en Ocarina, en Breath of the Wild son las habilidades o las magias, ¿no? Que te dan al principio. Farore, todas estas, no, de Farore no, de Rivali, ¿no? Farore me he liado yo con él. Hace años que lo jugué, no me acuerdo. Sí, el que puedes hacer el remolino para subir, las montañas, o las magias estas de levantar los plomos y todas esas historias, ¿no? Pero yo en este caso me alegro de haber empezado así, porque primero te metes en lo que es el mundillo de Zelda de forma tranquila, y ahora he descubierto lo que es de verdad la saga con Ocarina, y la verdad que me apetece mucho seguir disfrutando de las dos. O sea, tengo ganas de empezar el Majora's, si no lo empiezo esta noche, lo empezaré mañana, pero también tengo ganas de que llegue Tears of the Kingdom para seguir pues con este lore, ¿no? Con este sistema de juego totalmente libre, que hablábamos antes de la historia. ¿Cómo cojones vas a hacer un juego con una historia profunda? En Breath of the Wild ya, porque eso puedes irte a Ganon nada más empezar, ¿no? Pero en Ocarina, si puedes hacer los templos de cierta manera con órdenes diferentes, puedes venir aquí, puedes hacer medio templo, oye, me falta este objeto, me voy a otro, me lo hago del otro. Es imposible que tenga una historia... Suficiente historia que tiene con la estructura. No te he dejado de hacer el top, Carlos. Sí, es lo que iba a decir ahora. Y luego, claro, estoy pensando un poco el orden. Lo digo sin orden, pero estaría Wind Waker, que para mí fue... Es que también me causó un gran shock cuando lo jugué por primera vez, porque todo el mundo le tiraba mierda. Y cuando lo jugué, que tú me dejaste la GameCube, digo, pero si esto es un Zelda, totalmente.
que Wind Waker es una buena opción para que sigas, porque es más de lo mismo. ¿El de Wii U lo tiene? Sí, de hecho tengo Pues- los dos. No, pues- soy un buen poser, los tengo todos. No juego a ninguno. Sí, Vete al de Wii U. el de Wii U. Espectacular. Twilight Princess también lo mismo. Ocarina, y metería al cuarto ahí el Link's Awakening, que para mí me explotó la cabeza. Y en un su juego época. realmente difícil, Realmente difícil, ¿eh? Es que comentábamos ese trauma que no recuerdo cuántos años, y hablo en años, tardé en pasármelo por La una... mazmorra 2, ¿no? Sí. Cómo conseguir la llave del jefe. Tuve que aprender, más que aprender, avanzar en la vida, porque cuando... Coger un libro, ¿no? sí, que en el colegio me enseñaran cómo funcionaba un diccionario inglés-castellano, y con eso pude ir a la lápida y coger esas palabras clave. Ahora parezco que sea un retarded, pero pensé que tenía 6, 7 años. Básicamente es algo, entras en una sala donde hay 3 enemigos y en una lápida te dice primero no sé cómo va, primero el murciélago, luego el conejo y luego el no sé qué. Y tienes que matar a esos enemigos para orden para que te den la llave del jefe para ir. Por el orden que te decía la lápida. Cuando encima de la sala tenías a un enemigo que era el conejo, que no recuerdo el orden, pero quizá tenías que matarlo primero, metido en unas piedras que tenías que mover, que era bastante complicado, Como un corral, ir primero a por él. Y con esas lápidas, que en el juego tienes unas lápidas, que es uno de los objetos de la mazmorra que te dan el trozo de piedra que falta, puedes leer y te dan pistas, lo que decíamos, ¿no? Pistas como ese libro, ¿no? Y en ese ponía algo, palabras sueltas que cogí de matar, primero, conejo, rata, y entonces ya me hice una lista. Vale, vamos a hacer un 3x3 y vamos a probar todos los órdenes hasta que al final, ¡pum!, sonó la bocina. Y cuando suena un Después imagina, pero me atrevo a decir que quizá fueron 3 años que me he acabado ahí. Pero lo mejor es que después conseguí eso y me acabé pasando el juego del tirón. Que no es que sea fácil, pero esas mecánicas que hablábamos al principio de llegas a una sala y empiezas a pensar cosas lógicas o de probar cosas, porque es que hay unos bloques, unas puertas que tú entras una puerta y está cerrada. Y no hay manera de poder abrirla. ¿Y sabes qué tiene que hacer? Pues coger una roca o una vasija y pum, y tirarse a la puerta. Se abría la puerta metiéndole una hostia. Y esa mecánica te la repiten en una mazmorra con el cofre para conseguir la llave del jefe. Tiene que coger también una vasija y tirársela encima. Y son esas cosas que vas aprendiendo que a mí me sirvieron bastante para luego encarar ese Ocarina of Time. Sí, yo para mí es la gran virtud que tiene la saga, sobre todo enfocado a este que he jugado ahora, ¿no? Que te comparas o te pilotas cómo era yo jugando a Zelda el lunes a cómo lo he sido jugando ayer sábado por la noche. Una evolución tremenda. Es decir, yo el lunes te diría que el juego me daba pereza. O sea, de hecho, es más, he tenido 2 semanas de vacaciones y lo empecé el lunes porque digo que si no, no llego, ¿sabes? Es decir, he estado jugando a The Last of Us, he estado jugando a otras historias en Play 5 y tal, y al final me puse por eso. Y en cambio ahora tengo ese regustillo de que tengo ganas de empezar el Majora's porque no quiero que se acabe. ¿Sabes? Que me queda un poco del rollo, joder, pues... Tú tranqui tienes saga para hacerte unas cuantas vacaciones, ¿eh? No, desde luego, pero ese gusanillo, ¿no? Que normalmente el fast food que digo yo y sacabas un juego, venga, otro, y gracias a Dios que ya me lo he terminado, ¿no? Pues la verdad que ahora si hubiera tenido 3 templos más, no hubiera llegado a tiempo al podcast, pero los hubiera disfrutado mucho. No, y esa mentalidad, lo bueno es que es como ir en bicicleta. Cuando cogerás otra celda, llegarás a una sala, verás el ejemplo que estamos poniendo mítico de las antorchas con llamas y ya sabes que allí, cuando la primera vez no sabías ni que solo servían para iluminar. Ahora ya tienes esa experiencia, que eso sí que no es como la habilidad con el mando, que ya lo tendrás. En ese sentido, ahora sí que vas a disfrutar muy muy bien de la saga Zelda. Te digo, si ya por continuación ves a Majora's, que se lo vas a sufrir, pero si saltas a Twilight Princess o Wind Waker, que tienes los dos en Wii U, vas a disfrutar de Ocarina of Time en tema mecánicas, del tema puzzles. Ya no tanto mecánica, porque claro, el tema del agua ya cambia, pero añaden cosas que también son bastante interesantes. Pues tomo nota. De hecho, probablemente sea cuando se hacen esa pregunta, ¿no? De ¿qué juego borrarías de tu mente para volverlo a descubrir otra vez? Pues bueno, yo haciendo un poquito la reflexión digo, joder, pues
ahora me hubiera gustado volver al 98 y haberlo jugado en su momento, porque probablemente me hubiera pues marcado a los niveles, ¿no?, que ha marcado pues a mucha gente que lo considera el mejor de la historia. Yo hago mi pequeña valoración. Para mí, mecánicas, un 10, o sea, fantástico, nivel de puzzle, diseño de niveles, todo esto me parece fantástico. El único pero, pues coño, lo estoy jugando en 2023, pues hay algunas cosas que están obsoletas a nivel de control, ¿no? Hablábamos... Imagínate este juego con un segundo stick. Claro, con la cámara. Exactamente. Es que ahí voy, ¿no? Es decir, yo los puntos que me ha desesperado eran más pues momentos con algún boss, como las gemelas del templo de los espíritus o el enemigo de las manos del templo de las sombras, que tienes que estar apuntando, que tienes que estar con la lupa mirando a ver... Y hostia, se me hacía un poco incómodo, la verdad. Y he odiado muy fuerte, que esto ya no es tanto del juego, pero sí de la consola, el puto stick de la 3DS, porque es que va durísimo. Entonces yo iba corriendo, me acuerdo, en la carrera contra Ingo para conseguir a Epona, me resbalaba el stick y dejaba de correr con el caballo porque tenía que estar cogiendo el stick desde abajo del todo para que al final de la carrera yo lo terminara apretando casi con el final de la mano. Es la única cosa que a día de hoy me ha chirriado un poco, pero claro, acostumbrado a jugar pues a los mostrencos que jugamos hoy con los mandos que tenemos hoy, claro. Y os veis con coraje de responder a la gran pregunta, ¿verdad? Si es el mejor videojuego de la historia. Os veis con coraje, que es una pregunta delicada. Para mí, en su momento fue el mejor juego de la historia, un juego complejo donde los hay. Había juegos en PC muy complejos, como hemos dicho, Commando, Age of Empires en su momento, Half-Life también, pero era para mí lo grande de este juego. Una de las cosas, la música, que no hemos hablado de la música, maravillosa, como Koji Kondo aquí se sacó el rabo tal cual, donde cada melodía la tengo grabada en la memoria y todas las melodías tremendas. Para mí la mejor, la del molino, el tío ahí del molino, me encanta. Y como, sobre todo, que allá donde va, sobre todo en Kakariko, etcétera, las 1001 puzzles, sidequests que hay, que Majora of Mask también es un juego que aprovecha mucho eso, y donde si quieres todos los corazones que vas a tener para cagarte, que si quieres todas las esculturas estas, que si las máscaras empezando por la de Pikachu, hay un montón de cosas, que si ¿cómo se llama? La espada, la Bigger Sword. Sí, y que cuando te has pasado el juego entero quieres más, pues tienes el Master Quest, que luego hablaremos más tarde de Master Quest, pero es un juego que te da todo lo que a un yonki de ese juego quiere, y es un montón de cosas. Te digo una cosa, ahora responderé yo, Carlos, a la pregunta también, pero yo me lo acabo de pasar. Ahora mismo me pones el Templo del Agua y si tardé 3 horas y media, igual tardo 1 hora 45. Me refiero que habrá muchas cosas que las tengo que volver a rejugar porque me las pasé en plan santiguándome diciendo, pues ya está, la suerte que he tenido que me has pillado aquí. Me refiero que no es un juego que te lo pasas y digas, venga, ya lo domino y ya me lo sé. De hecho hay gente, sobre todo speedrunners, etcétera, que se lo continúan jugando continuamente. Es un juego que no pasará nunca de moda. Nunca de moda. No. Yo, para mí, respondiendo a tu pregunta, es lo que te digo, me hubiera gustado mucho haberlo jugado en su época como lo he jugado ahora, y eso no va a poder ser, salvo que me deis una ocarina, ¿no? Pero lo que sí considero es que probablemente sí sea el juego más influyente en cuanto a mecánicas, sí sea el juego, o sea, yo he visto muchas cosas de Dark Souls, claro, lo malo es que he reconocido en Zelda cosas de Dark Souls, cuando realmente es al revés, ¿no? Sí creo que fue revolucionario en su momento con el mundo abierto, con el caballo, con los puzzles, con el diseño de niveles, etcétera. Pero yo, bueno, mi corazoncito siempre será para Metal Gear por una cosa en particular, porque yo creo que este revolucionó las mecánicas en los juegos, pero yo sigo pensando que la esencia peliculera de contar una película de espías con el tema de la energía nuclear y todo esto de Metal Gear, el pozo que tiene el mensaje de Metal Gear al final, creo que es el mejor juego de la historia en otro aspecto. Son muy difíciles de comparar. Claro, exactamente. Sí, que es en el... pues hablo de este en caso porque es mi juego favorito, ¿no? Pero que es en el punto de decir, oye, destapamos el tabú de los videojuegos para niños y para frikis y esto es un hobby más, como puede ser leer o el deporte o el cine. Debate muchas veces se hace con Super Mario 64. Fue un juego súper influyente en cuanto a mecánicas también.
que bueno, al final es la evolución, un juego del otro. Pero claro, ¿cómo puedes comparar Super Mario 64 con Ocarina of Time? Bueno, en algunas cosas lo podrás comparar, pero son juegos totalmente diferentes. No, lo comentabas. Con Mario 64, que si mucha gente dice que es el mejor juego, es que ponte a jugar a uno más actual de Mario, Galaxy Odyssey. Sí, Hombre, le da mil vueltas. Y yo creo que la saga Zelda le pasa exactamente lo mismo. Pienso igual que tú, el mejor de la historia actualmente en su momento, pero sin duda, pero no hay, yo creo que poca gente lo dudará ahí en el 98. Pero a día de hoy es que pienso, por ejemplo, en Twilight Princess y para mí es mejor, ya gráficamente, tema control, más apurado, más cuidado, esos defectos. Hasta las mazmorras son mejores, de los pocos juegos que supera. Sí, por eso yo no puedo decir ahora que sea el mejor, pero sí el más influyente, y no repetiré todo lo que has dicho porque es que pienso exactamente igual. Pero sí te digo una cosa, que habla muy bien también del juego en sí, es decir, yo para mí a día de hoy no tendría demasiado sentido jugar a Mario 64, ¿vale? Jugarlo me refiero, si lo quieres jugar como historia de los videojuegos, evidentemente, o porque te flipa Mario y quieres jugarlo a todo, adelante, pero no tendría mucho sentido, por ejemplo, mi sobrino que tiene 8 años, que está jugando a Mario Odyssey, darle Mario 64, porque a fin de cuentas, coño, es un modelo similar, pero perfeccionado y pulido a, vamos, 1000 por 1000, ¿no? Pero en cambio, realmente Ocarina, si vienes de Twilight, vienes de Wind Waker o vienes de cualquier otro, sí te ofrece una experiencia simplemente con nuevos retos, pero una experiencia totalmente jugable, ¿no? Quitando estas 3 tonterías que os he dicho yo de que en un momento determinado quieres matar en la cámara. Ojo que jugar Zelda Ocarina en Nintendo 64 hoy en día hay que tenerlo un poco cuadradito. Bueno, hablemos un poquito de las versiones, ¿no? Porque tú antes decías lo del Master Quest. Yo primero debo decir una cosita, y es que me lo he pasado en 3DS, como he dicho antes. He mirado alguna vez la guía, porque en unas semanas, si no tenía tiempo. Es imposible. He mirado alguna vez la guía y ha coincidido que el tipo que miraba, jugaba al de 64. Madre mía, el cambio del remake, Sí. O sea, tela marinera. De hecho, pones un top 10 de juegos de 3DS y el top 1 siempre va a ser Ocarina of Time. A ver, versiones de este juego. Bueno, existe la original de Nintendo 64. Es como es, bueno, los gráficos en su día, ojo, Sí, fueron revolucionarios. Fueron muy bestias, sobre todo en cuanto a magnitud. Eso era grandioso. Y la consola lo tiraba bastante bien. Luego existe el port a GameCube con la edición limitada de Wind Waker, donde está ese juego a 60 Hz, ojo ya, sin las bandas negras, que se puede jugar con un analógico medianamente decente, el de GameCube, y que incluía Master Quest. Luego hablaremos de Master Quest. Luego este juego lo puedes jugar en un disco promocional que se regalaba de varias maneras, que era un recopilatorio de juegos de la saga Zelda. Y el juego es el mismo, tal cual. El juego base es el mismo, y luego hay el remake. El remake, que tú lo has visto en tus carnes, aunque es un juego del año 2011, que hemos dicho, el juego no es perfecto, pero se ve bastante bien. Se juega perfecto. Aguanta muy bien a día de hoy. Aguanta muy bien. Me falla la cara de Link, adulto diría. No sé si de adulto o de pequeño, pero bueno, el juego se ve muy muy bien, se juega perfectamente y hicieron un remake espectacular. La única pega es que muy temprano, dentro de la vida de 3DS, y esos juegos en 3D, que no sé si lo has hecho tú, marea un poquito. No, la verdad que yo el 3D de la consola lo tengo apagado porque ya soy de marearme. Acordaros que yo me mareé con Final Fantasy X y con Kingdom Hearts y con Crash Bandicoot 2, así que no, eso apagadísimo. Pero cuéntanos un poco entonces esto de Master Quest, a ver qué es esa. A ver, la historia de Master Quest es que el juego hay un periférico que solo salió en Japón, que es el Nintendo 64 DD. Era como un lector de discos magnéticos. De hecho, el primer Zelda en Japón salió en el Famicom D-System también, que era un lector de disquetes. Pues era un lector de unos discos magnéticos.
Eso fue un pestiño, no vendió más de 15.000 unidades solo en Japón y se iba a hacer un port de Nintendo porque el juego original iba a ser para ese add-on. Luego se hizo para Nintendo 64 normal y dijeron, bueno, pero sí vamos a hacer una versión más hardcore porque el juego marcó tanto a la gente que dijeron, ¿querían más? Bueno, pues para hacer un juego necesitamos un poco de tiempo, pero te podemos poner aquí un juego más hardcore. Te lo has pasado, te lo sabes de memoria, pues vas a flipar con eso. Tenía que salir en 64 TD y no salió. La gente se pensaba que eso había caído en agua de borrajas. Cuando salió Wind Waker edición limitada, se puso un disco extra con Ocarina of Time mejorado, con 60 Hz, 100 bandas, el control, un mando de GameCube, etc. Además de este Master Quest. ¿Qué es el Master Quest? En esa edición, Master Quest es el mismo juego con un plus de dificultad a la hora de los enemigos en general. Ya no existen cuartos de corazones ni medios corazones. Imagínate al principio con 3 corazones, bueno, que iba por la calle y moría. Tuve que hacer una búsqueda exhaustiva de corazones para llegar a 5 o 6 corazones antes de ponerme en harina. Aunque al principio tampoco te dejan tantos. Tampoco hay tantas posibilidades. Y luego entras en las mazmorras y ahí cambia totalmente. Las mazmorras, lógicamente, el escenario es el mismo, pero yo sin saberme ninguna mazmorra de memoria, imagínate que en el árbol Deku tienes que ir primero a esta... En el juego original tienes que ir primero a esta estancia donde coges una llave para irte a la otra, que tienes que hacer esto, y al final aquí. Pues puede que sea totalmente al revés, o que si entras aquí y en el original tenías que tocar un botón en el suelo, pues aquí hay 3 antorchas en el techo. O sea, se van a cambiar los puzzles, digamos, ¿no? De sitio y aumentar la dificultad con... Cambia el orden y la dificultad de las mazmorras. Que luego tardas tanto en llegar al jefe final y le das 3 padones y se muere. Pero es la dificultad de llegar, los puzzles. El caso más raro es que en el pez, en el Jabu Jabu, pues entras y está lleno de vacas. Así, la foto que enviaste de vacas. Está lleno de vacas. Que salían, sacaban la cabeza por... Sí, y muchas veces me encontraba que tampoco es tan grande esa mazmorra. Me encontraba en un sitio y digo, yo es que no sé qué coño tengo que hacer. Y mirabas al techo, pero no así bien puesto, al techo, totalmente vertical, y salía la cabeza de una vaca. Qué fumada, no, es que le tienes que dar con el tirachinas a la cabeza. Que te va a salir otra vaca y a esa vaca le tienes que hacer no sé qué o tocarle la ocarina. Yo he tocado canciones que, bueno, o yo que sé, en el árbol Deku hay una habitación donde entras y no se puede hacer nada porque hay un montón de bloques del tiempo. De la canción del tiempo. Sí. De la canción del tiempo. Tú no la tienes, la canción del tiempo. Pues cuando consigas la canción del tiempo, tienes que volver al árbol de pequeño, y ahí te va a salir o un corazón o una skull. Por lo tanto, tienes que, si quieres hacer el juego a 100%, continuamente tienes que dejar las mazmorras con 2 o 3 secretos que no puedes hacer y vas a poder volver cuando tengas esa habilidad o esa canción para poder conseguir todos los corazones o todas las skulls. Bueno, una ida de olla. La dificultad del juego en Master Quest entiendo que todavía más, sobre todo si te lo conoces antiguamente, ¿no? Porque aquí la trampa estará en que si vas buscando las mecánicas que ya conoces, aquí... O sea, lo difícil de ese juego es conocerte el juego. Pero en verdad, uno de los modos difíciles, ¿no?, del juego es pasártelo con 3 corazones, o sea, no coger ninguna pieza de corazón. A ver quién coño va a hacer eso. Bueno, seguro que no, claro, pero dejándote la vida y... Pero yo te digo una cosa, es decir, los enemigos finales, creo que me ha matado una vez de las manos porque no me enteraba mucho cómo iba con la puta flecha y tal. Y las gemelas, pero los enemigos finales a mí realmente no me han matado. No son difíciles. O sea, son 3 golpes o 6 en algunos casos, pero son mecánicas sencillas. Yo he perdido casi más vida
por caerme de sitios. Pues llegando al sitio. En el cráter del fuego, tío, me he caído 300 veces al fuego y que, bueno, te mueres, ¿no? Que pierdes un corazón y ya, pero me refiero, he perdido más vida por eso que realmente por perder contra Mira, hay un ejemplo donde es lo que dices tú. ¿Te acuerdas que más o menos cuando llegaban a la mitad, al subjefe de cada mazmorra, se te abría como un teletransportador al principio de la mazmorra? Porque si morías o cerrabas la consola, no tuvieras que volver a hacer toda la mazmorra y tenías un atajo. Ese atajo no está en Master Quest. Y cada vez que me mataba las manos de las sombras, pues atraviésate con 3 corazones, porque empezaba la partida con 3 corazones, atraviésate toda la mazmorra con 3 corazones, cortando césped, tirando mierdas para conseguir corazones, o vete a buscar una hada, atraviésate hasta el barco pirata de esa mazmorra, y llega al final con más o menos vida y mátalo, que la mano con dos cogidas de mano te ibas al garete. Te cogí al menos 6 o 7 corazones de cada golpe. Y encima, en 3DS, que es donde me lo he pasado, el juego está en modo espejo. Y eso es una putada. Tú imagínate que empieza el Metal Gear Solid y no tienes que ir al norte. Tienes que ir al sur. En ese caso sería un modo espejo en otro eje. Pero ya me entiendes. Pues todo el rato ya bajas de la casa de Link. Digo, a ver, la espada la tenía a la izquierda. Bueno, tengo que ir a la derecha. Y te pasas todo el juego diciendo, eso estaba a la izquierda, tengo que ir a la derecha. Ya no te digo cuando entras en el bosque Kokiri, tienes, hostia, bueno, eso ya, yo con un papel diciendo, venga, ahora arriba, pues tienes que ir abajo, a la derecha, pues a la izquierda. Bueno, un martirio. Ahora, el juego está hecho para, te has pasado 50.000 veces Ocarina of Time, ¿quieres más? Tranquilo, que te vas a arrepentir. Vas de listo, pues toma. Y es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo. Ahora, a todo el mundo que esté ya hasta los huevos de pasarse ese juego y quiera otro reto. Y eso es maravilloso. Recuerdo ahora una cosa que he descubierto al final del juego, que era el viento de Farore, que no lo he utilizado prácticamente todo el juego hasta bueno, pues si alguien no lo sabe, ¿no? El hecho de que puedas poner como un save point en mitad de la mazmorra, ¿vale? Puedes volver ahí. La verdad que no lo he utilizado, salvo en la última, que tampoco... Pues mira, yo lo podía haber utilizado en el Master Quest, ¿no? Pues lo puedes utilizar. Y luego, sí es verdad que hay una mecánica que aquí alguno dirá, bueno, claro, es que los jugadores de hoy en día sois tal, pero entre poca y masa, ¿no? que decimos aquí en Cataluña, con el tema de que cuando te maten realmente tengas que volver a empezar, porque se me hacía muy tedioso cuando perdía la vida, me mataban o lo que fuera, vuelve al principio de la mazmorra y con 3 corazones, cuando igual ya tenías 11 o 12 o creo que terminó el juego con 12, con 13. Hostia, ahí la verdad que si yo ya me he pasado todo y me ha matado un Lizalfo o un tal, tío, me cago en la puta. Este juego, has visto, estaba hecho para comprártelo en Navidades del 98 y pasártelo en el 2000 o sí. Sí, era un juego muy complicado. No, pero igual que muchas veces no piensas, joder, macho, lo que te digo, en The Last of Us te mata aquí un chasqueador y es que empiezas una milésima de segundo antes. Casi ¿no? te dan unos metros. Exactamente. Hostia, quizá ni tanto ni tampoco, ¿no? Pero sí hay veces que decías, joder, lo he hecho, tío. Pero es que antes todos los juegos eran así. Totalmente. Y es lo que comentabas, exactamente el primer Zelda de NES era eso, porque no había el teletransporte. Y como fuera muy grande la mazmorra, y con 3 corazones igual. Díselo al que jugó eso en el 86 o 85. Es lo que me pasó a mí. Claro, o por meter ahora tal, los míticos Resident Evil, ¿no? Cuando no guardabas la partida, igual perdías una hora de juego por no tener una cinta. Está claro que son otros tiempos, ¿no? Pero a día de hoy, que te acostumbras a lo bueno, volver atrás se hace bastante duro, cuando antes era lo habitual y no nos quejábamos ni nos planteábamos de que tendría que haber checkpoints cada paso que das. Y ahora lo echamos de menos. Mira, puede ser una de las grandes cosas también que tienen que mejorar, que es saber poner los checkpoints en el sitio adecuado. O sea, que no hace falta tampoco que te pegues el caminito de Jerez para hacer algo que ya has hecho, no, pero tampoco que no te maten y salgas una milésima de segundo antes.
Y bueno, más o menos hemos dicho nuestras impresiones, lo que nos ha parecido y lo que nos pareció en su época este grandísimo juego. No será el último Zelda, yo creo que es de las pocas sagas que cada uno podría tener un especial, un episodio aquí. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema Zelda. Seguro que nos hemos quedado con muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, para eso hay mil y una maneras de descubrirlo y sobre todo meterse en el juego y descubrir. Vamos a decir por último sobre Zelda qué vale el juego, ¿no? Y dónde lo podemos conseguir. Bueno, ya hemos dicho, hay 4 maneras de jugar ese juego. El original, Nintendo 64, hoy en día debe valer 150 más o menos. Tú hablas del completo, ¿no? El que hay que bueno, claro. Tú es que eres un purista. Bueno, yo soy un purista. Si lo quieres cartuchito... cartuchito debe rondar 25 euros así. 20-25 euros, ¿vale? Luego nos vamos a la edición especial del Wind Waker de GameCube. Ese juego ya no sé qué debe valer, pero cercano a los 100 debe estar ya. Ha subido, bueno, como todo, ¿no? Sobre todo tiene que ser la edición especial de Wind Waker. La de la caja dorada. Caja dorada. Y con 2 discos, que nos vendan gato por liebre. Exacto. Y luego está la edición promocional esa recopilatoria de la caja azul, que ese juego ronda los 80, lo sé, porque yo lo voy mirando. En su momento me fui al más barato de Buy y me vendieron una fotocopia con el disco. Hostia. Pero bueno, tonto de mí de no haberlo denunciado. Y el de 3DS. Y el de 3DS, que hoy en día debe ser más barato, a no ser que te vaya el cartucho pelado de Nintendo 64, sí, que creo que estaba por unos 40 euros. Sí, precio de salida. 40 la versión no Selex, la Selex quizá sí, 20, 25. Y bueno, y otra forma de jugarlo con Switch Online, ¿no? Esa emulación, que bueno, yo no lo he jugado, pero cuando salió echaron mucha mierda encima de él, que quizá no es la mejor manera, no sé si lo habrán arreglado, pero... No sé si lo han arreglado. Pero parece que no es la mejor manera de jugar. Pero bueno, esas opciones. Y ya está. No, este juego no tiene más versiones. Y que nada, que hay que jugarlo, que al fin y al cabo es historia de los videojuegos. A recomendar 3DS. Sí, sin duda. Yo creo que además lo interesante de este podcast es que nos hemos juntado aquí 3, cada uno lo ha jugado en un momento determinado de su vida, ¿no? Y yo que no creo que nadie escuche esto que no haya jugado al juego, pero bueno, si os puedo dar mi opinión al respecto y no lo habéis jugado o no lo habéis terminado, pues a día de hoy súper jugable, súper disfrutable y súper recomendado porque es un juegazo digno de toda la fama que le precede. Qué música, ¿eh? No hemos hablado suficiente de eso, pero qué música, gente, qué música. En fin, vamos a por qué hemos jugado últimamente, aparte de Zelda, porque tú, Salva, te lo has jugado y yo me lo jugué estas Navidades y tú, Carlos, te lo jugaste en verano. Bueno, empezamos por ti. Venga, pues arranco yo. Primero de todo, última semana secuestrado por la Ocarina. Vale, aparte de esto también estoy jugando actualmente a The Last of Us Parte 2 porque me pasé el Parte 1 de Play 5 y ya dije, pues bueno, el tirón y jugátelo tú también. Lo jugué en su día, pero bueno, pues ahora estoy aprovechando otra vez para refrescar con todo el hype este de la serie y tal. Qué juegazo, el 2. Totalmente. Sí. Es lo que hablábamos antes, es otro tipo de juego porque no tiene nada que ver con Ocarina, evidentemente no en argumentos, sino en tipología de juego, en mecánicas. Pero tiene una narrativa y una historia, tío, que casi que jugar es lo de menos, realmente. O sea, al final juegas por ver la historia 100%. Y de los juegos lineales más largos que me he echado yo en mi vida, ¿eh? Sí, yo llevaré 30 y pico horas. Sí. Bueno, no vamos a hacer spoilers en The Last of Us Parte 2, que vale mucha peña que está descubriendo la serie ahora y tal, ¿no? Pero, hostia, la verdad que no se te hace pesado porque la historia es como muy intensa constantemente. A nivel jugable es súper cómodo, es una delicia, la verdad que se maneja súper bien, arrastrarte en el suelo, el arco también, ¿no? Que es una mecánica también muy, muy importante en este juego. Pero vaya, jugarla al de la hostia y seguramente lo veréis por aquí próximamente porque será uno de los que yo voy a proponer cuando me toque a mí elegir el pack del 1 y el 2.
Aparte de The Last of Us y de Ocarina, en Switch sigo con mi partida de Final Fantasy VII, ¿vale? Que estoy por ahí, voy jugando a ratejos, también seguramente lo traeremos por aquí en algún momento. Estoy ya cerquita del final, estoy buscando ya las materias enormes y a puntito de darle pa'l pelo a Sephiroth. Bueno, aún te queda un poquito. Aún me queda un poquito, sí, pero vaya. Y ese juego es como Ocarina of Time. Te lo acabas y le puedes meter no sé cuántas horas más, ¿eh? Sí, no, sin duda. O sea, al final, solamente con farmear, con conseguir materias, con los límites y todo el rollo. Equipaciones, sidequests y todo. No termina. Exacto, no terminarías nunca. ¿Y las armas se llamaban? Sí, las armas, que protegen ajeno. Y dos cositas muy rápidas de... Protegen al planeta. Bueno, no ajeno, va. Perdón, eso. Dos cositas muy rápidas de Play 5. Stray, que creo que lo comentaste tú, Carlos, en el anterior podcast. Sí. Sin más. ¿Cuál? Stray, el del Gatito. Sin más. O sea, la verdad que incluso se me hizo bastante largo al final. Es un juego que no tiene demasiado, ¿eh? No sé. Bueno, una ambientación muy chula. Bueno, de ahí a que esté nominado a Juego del Año, la verdad que no estoy Sí, nada. bueno, me parece que creo que le da 20.000 vueltas el que acabamos de... Y va 30 años más tarde, ¿eh? No sé. La verdad es que sin más, ¿eh? Me esperaba algo en plan del rollo, bueno, pues no sé, tanta historia que ha tenido el juego y tal. Pues, Es un triple indie de esos que se le llaman. no sé, muy normalito. Vaya, tampoco diré que es mal juego, pero muy normalito. Sí, está bien. El problema es que se le ha dado tanto bombo antes de salir y cuando salió la gente, la opinión, poniéndolo por las nubes, que yo creo que se ha quedado un poco mucho hype en torno a él. Y ahora mucha gente está probando y dices, hostia, sí, está bien, es un buen juego, pero tampoco es para tanto con lo que dice la gente. ¿Sabes la ciudad cuando llegas que es un poco más abierto? Si todo el juego hubiese sido así, o más de una o dos zonas así, me hubiese gustado más. Pero bueno, no sé. Yo creo que estamos muy necesitados también a veces de ensalzar todo lo que sale, de crear hype, de que lanzan un tráiler y seguramente al ser un juego que al menos por ahora exclusivo de Sony, la guerra de consolas también entra tristemente por el medio. Seguro. Pero vaya, que juego normalito del montón, o sea que para pasar un ratejo creo que dura 5 o 6 horas y sin más. Y luego otro que me ha pasado, que nos generó muchísimas risas con mi chica, que fue Do Not Open, no sé si lo conocéis, ¿no? Bueno, es un juego de estos típicos de terror a día de hoy que bebe de PT una vez más, ¿vale? De juego en primera persona, con habitaciones, es una especie de escape room, por llamarlo de alguna forma, en los cuales hay una entidad demoníaca, un fantasma que te va persiguiendo. Entonces tienes un tiempo limitado, que tú no sabes cuánto es tampoco, ¿vale? Pero tienes un tiempo limitado para superar cada área del juego. Entonces, curiosete, sí. Divertido para jugar y para pegarte unas risas y algunos sustos. ¿Risas? Sí. Un juego de terror fue... Bueno, pero risas ya me entendéis. Cuando juegas con alguien en plan de que te pegas un susto y tal, y madre mía, en eso no. Si juegas solo, pues evidentemente culo apretado. Pero entretenido, la verdad, vale 25 euros me costó, o sea, me refiero que sale a precio totalmente reducido. Ahora, eso sí, tiene unas mecánicas que de la marinera, o sea, el control es tosco, duro, bueno, no esperéis grandes cosas más allá que por 20 euros pasar una tarde de domingo entretenida. Así que yo creo que en eso estoy, la verdad. Y ahora, pues, con ganas de empezar, como os he dicho antes, Mayoras. Terminaré en Switch Final, Fantasy VII, y en Play 5 tengo por ahí Ghost of Tsushima, que creo que será lo siguiente que juegue cuando... Otro barco, para ponerse ahí de horas, me pase de Last of Us. Sí. Así que en eso estoy metido ahora mismo, la verdad. Pues en mi caso no traigo mucha cosa. Recuerdo el último podcast que traje el Kakarot y el Xenoblade. ¿Platinico? Y tanto. Bien, grande. Me llegó encima en el momento justo. Bueno, ahora explicaré por qué. Pues los dos ya acabados. Después de 2 años acabo la saga de Xenoblade con los 3. No me digáis que vaya por el X, por favor, que acaba bastante. Me ha gustado mucho, pero he acabado saturado. Necesitaba otra cosa. Y, por ejemplo, en Switch sí que ya lo retomé ahora que ha salido el nuevo Fire Emblem, el Engage. Aunque realmente solo llevo 4 horitas, porque cuando me tengo que poner a jugar tengo más ganas de jugar al otro de PlayStation 5 que os comentaré. Pero bueno, un Fire Emblem, el estilo muy parecido al de Three Houses, que por si lo habéis jugado.
Y al final lo que estoy viendo, llevo 4 horas que no puedo dar mucha opinión. Eso sí, la historia muy muy simple, no busquéis grandes historia porque es lo más simple del mundo, del Engage, de Fire Emblem. Sí, tú eres un soldado que has quedado dormido hace 100 años, te has despertado justo al mismo momento que se ha despertado al malo que encerraste hace 100 años. Sí, a luchar. Es que al final lo que importa es el sistema de batalla, que sigue con el tema como el de Three Houses. No me puedo comparar con los anteriores porque no los he jugado, es una saga que ha empezado con Three Houses y luego añade todo eso del tema de las fusiones que tanto bombo ha dado en los trailers, que vienen a partir de unos anillos. Puedes invocar a personajes de anteriores Fire Emblem para estar súper chetado y que realmente rompe un poco el juego. Pero lo demás, un Fire Emblem como habitualmente. No puedo dar más detalles, por lo que digo que no solo lleva 4 horas, porque cuando puedo jugar, pues le meto a otro que fue un regalo de Navidades con el God of War, el Ragnarok, que lo que digo, me llegó al punto exacto porque fue abrir el regalo. Voy a acabar de conseguir el platino del Cácaro, que me faltaba media hora, que me faltaba el trofeo de que tienes que ir dando vueltas por el mundo y los ataques esos que los matas de un golpe me faltaban, que tenía que hacer no sé cuántos y no lo había hecho. Son 20 o 25 o algo así. Pues. No lo sé, no me acuerdo, pero me faltaban eso. Y mira, fue media hora de juego, conseguir el platino, sacarlo y poner con este Ragnarok. Es un juegazo. No me extraña que estuviera en los GOTY y que fuera uno de los nombres. Y entiendo también perfectamente por qué lo ganó Elden Ring y no God of War. De la misma forma que entendí por qué God of War ganó el del 2018 y no Red Dead Redemption. Y es por ese efecto sorpresa de cuando jugamos la primera God of War de PlayStation 4, cambió totalmente el estilo de juego, lo hizo de manera, para mí, sublime. Y el efecto sorpresa fue, para mí es el mejor juego de PlayStation 4 por esa sorpresa, por ese golpe, lo bien que hicieron. Aquí es exactamente lo mismo, pierde ese factor sorpresa, quizás no sorprendió, nada menos a mí personalmente no me sorprendió tanto. Pero ni técnicamente debe haber. Yo lo veo bastante igual, que alguna vez lo hemos comentado contigo, que para mí creo que es una lástima que haya salido también en PlayStation 4, porque tengo la sensación que ha capado que se pudiera explotar todavía más la versión de PlayStation 5, ¿no? Contamos esos tiempos de carga encubiertos, ¿no? Que tiene que apretar el círculo para meterte por una rendija o levantar una piedra, que son tiempos de carga encubiertos. PlayStation 5 yo creo que sería capaz de moverlo sin tener que hacerlo, ejemplo. Y creo que quererlo llevar el pobre ese de PlayStation 4 lo ha lastrado un poco. Pero bueno, aún así, es un juegazo, continuación directa, pura y dura del anterior, que si tenéis que jugar, empezad con el primero, porque pasa, me parece que 3 años después de cómo acaba el primero, pero obviamente no te enteras de nada si no has jugado al anterior. Pero realmente, si os gustó, como digo, para mí es el mejor juego de la generación de PlayStation 4, el primer God of War. Aquí tendréis mucho más y mejor. El tema historia se pone mucho más interesante, porque ya empiezan a ver los pesos pesados de los dioses, que si Odín, que si Thor, que el primer juego me parece que había 2 hijos de Thor y Baldur. Había los masillas. Sí, con todo el cariño, ¿no? Pero ahora sí, aquí tienes los buenos, que en tema historia sí que ha ganado muchísimo. Y también los entornos, ¿no? Ya puedes viajar por aproximadamente todos los mundos que no podías en el primero. Y lo que a mí me gusta, que llega a un punto que hace la zona principal y antes de salirte te dejan como la zona abierta y venga, piérdete, empieza a investigar, empieza a hacer la secundaria que te van encontrando por allí, que he escuchado que mucha gente lo critica por eso, pero es que a mí me encanta. Ahora mismo, ayer, sin ir más lejos, me perdí durante 4 horas dando vueltas a una nueva localización totalmente opcional, pero voy por este ramal, me encuentro un jefe, voy por el otro, una misión secundaria. Lo bueno de pues juegos, sí, yo lo estoy disfrutando, que las 4 horas que jugué ayer, me han encantado. Y poco más que añadir de este juego, a las expensas que yo creo que ya me queda casi nada para llegar al final. Se ha confirmado que acaba la saga, ¿sí? Eso dijeron. Cuando vea al final te lo diré o no, a ver si queda abierto. Para mí es una lástima, ya podía haber hecho una trilogía, porque al final este juego me está dando lo que pedía.
El primero, pues más de lo mismo. Yo creo que una trilogía es el punto exacto de que la saga nos empiece a quemar, ¿no? De ser repetitiva. Que habrá que ver, pero no creo que la dejen morir así, siendo ahora mismo uno de los estandartes de PlayStation, el juego de Ragnarok. ¿Cómo lo harán? No lo sé. ¿Habrá continuación? Habrá que ver si final tiene una generación entera para... Pues por eso, yo creo que no pueden dejarlo perderlo así. La otra es que no empiecen a meter, qué sé, las aventuras de Atreus, por decir algo, que espero que no, que para mí los peores momentos del juego es cuando controlas al niño. Yo es que llevo muy mal, bueno, no lo hemos hablado antes con lo de Zelda, ¿no? Pero que también cuando escapas del castillo y tienes que esperar a la muchacha, que venga muchacha, corre para acá. Estos juegos así que tienes que llevar a un acompañante... No, pero es que en este lo controlas. No, pero es que en este controlas, incrementan spoilers, controlas a Atreus como personaje, haciendo de Kratos como personaje. Y no tiene el mismo carisma y las habilidades que tiene Kratos no se pueden comparar a las de Atreus. Pero bueno. Y con eso estoy yo, ya ves, ha sido poca cosa por ahora. Sergi, tu turno. Por mi parte, yo no me acuerdo si lo dije en el último programa, pero estaba jugando a Plague 2. Sí, lo dijiste. Sí. Y me lo acabé. Me encantó. Por si me repito, me encantó. Aquí se acaba. Me he jugado un mes entero el Ocarina of Time Master Quest. Y desde hace 2 semanas empecé Silent Hill 1 para el próximo programa. Ahora hablaremos de él. A Silent Hill 1, que yo no lo había jugado. Bueno, había llegado al piano, a la escuela, y había dicho, sí, bien, pero ahora me lo he acabado y muy bien. Luego empezaremos con el 2. Bueno, ya lo he empezado, he hecho 20 minutos con Silent Hill 2. Mi intención es hacerme toda la saga más o menos en un mes. Mucha suerte. Mucha suerte. Si no, pues mira, me quedaré en el 4. No, más o menos la duración es como el del primer Silent Hill que te... 7 horas, 8. Yo creo que todos más o menos tocó para ese tiempo. Tuve que mirar un par o 3 de veces la guía. Sobre todo al final, que se complicaba ya. La tensión decía, me cago en que yo no puedo más con eso. Silent Hill hablaremos en el siguiente programa. Me he acabado ayer en una tarde... un juego, no sé si tú lo conocerás, Salva, que eras un devorador de revistas, el Mad Maestro. Sí, hostia. ¿Lo ves? Yo no sé cómo conoces estos juegos. Joder, y tanto, sí, de orquesta, ¿no? Que tienes que estar llevando una dirección de una orquesta. Un juego que me ha encantado, una tontería enorme. Es como un Guitar Hero de la época. Juego muy, muy bueno. Que lógicamente al principio cascas mucho, porque no sabes las mecánicas exactas del juego, pero luego muy muy bien. Yo recuerdo, perdona, Mad Maestro, y de ese mismo rollo había uno que era de un mosquito, tío. Mr. Mosquito. Eras un mosquito. Pero no tiene nada que ver, ¿no? No, pero me refiero que yo los recuerdo de raros así. Porque la portada es muy... O sea, la portada no es similar, en una sale el tío y el otro. Sí, que sale mosquito, pero tiene como un marco que es el mismo. Y el estilo de dibujo de las portadas también... Sí, son juegos japoneses de esos raros. Sí. Que por suerte nos llegaron aquí. Me ha encantado, Mad Maestro. Justo acabé y puse el Dino Stalker. Hostia. Pestiño enorme. Es un juego que yo ya sabía que era malo. Me lo he pillado por coleccionismo. Pestiño no. A ver. Hay que ponerse en su momento y que si se juega con pistola, pues el juego mejora, etcétera. Mira, Dino Crisis tiene 4 entregas. Las 2 primeras y aquí se acabó. El 3 y el Dino Stalker, no. Luego, empecé ayer 20 minutos el Evil West. ¿Qué tal? Está bien, está muy bien, pero es un God of War, tal cual. Y a casquería, a sangre, a balazos, a todo. Bueno, está bien, de momento está bien. Tendré que ver los jefes finales, que dicen que mola mucho, etcétera. Y ya está. Porque y seguramente en el próximo programa diréis, ¿qué has jugado? Bueno, a todos los Silent Hill que he podido. Y ya está, no puedo decir mucho más. Y bueno, hasta aquí. Ha llegado el programa de aquí. Siguiente programa. Carlos, te va a tocar porque Ocarina of Time lo escogí yo. El siguiente, para ti. Pues el próximo yo os quiero traer, aquí he habido un poco de discrepancia porque yo quiero que sea Silent Hill 2.
En concreto el 2. Pues Y- así se va a hacer. Pero Sergi, el primero no sé qué, bueno. No, yo dije que para jugar a Silent Hill 2 tenía que haber jugado a Silent Hill 1. Y he jugado al 1. Bueno, en realidad no, pero bueno. Bueno, Para ti, mí, personalmente, para sí. mí sí. Y me voy a jugarlo el resto y no van a entrar en el programa. Pero bueno. Y nada, pues eso, traeremos aquí Silent Hill 2, James Sunderland y sobre todo el amigo Cabeza Pirámide. Hijo, Que- tengo mucho miedo, no me lo quiero encontrar aún. Pues pronto te lo encontrarás. Bueno, de hecho no estabas jugando... Quizás te falta ya encontrar la linterna. Ya hablaremos. ¿Y por qué te piensas que bajé a guardar y dije, me lo voy a hacer mañana? Porque yo sé que allí, por allí tiene que Por estar. allí aparece la primera aparición. Pues nos traemos a Silent Hill 2, que como siempre digo, para mí es el mejor survival horror que hay. Y además, bueno, vendrá bien al cuento ahora que, bueno, ya hace algunos meses que se anunció el remake, juntamente con todos esos proyectos de Silent Hill que parece que está de vuelta, que será un gran momento para traerlo. Este 3 juegos o algo así, ¿no? Más o menos. El remake, una nueva entrega, el de Annapurna. Y no sé si había alguno más. Y otro más y una peli. Sí, la peli que se ve que será un remake también de Silent Hill 2. Que bueno, habrá que ver, que tampoco nos dieron mucha información. Ya veremos. Y en su momento, un día podemos hacer una pequeña sección dentro de un programa para analizar ese Silent Hill 2 remake. Ujú. Y nada, señores, pues hasta aquí el programa. Espero que os haya gustado. Por mi parte, muy contento de que sigáis aquí. Ya veis que hoy hemos sido más regulares, ¿no? En el sentido de que han pasado 2 meses entre podcast y podcast. Un mes y medio. Mes y medio. Bueno, pasé nosotros ha sido como de un día para el otro. Se va a intentar que sea más o menos Sí. así. Y nada, señores, que espero que hayáis disfrutado del programa y nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente capítulo, con Cabeza Pirámide. Silent Hill 2, ¿eh? Sí, yo por mi parte también hago un abrazote a todos, muy contento de haber podido tener la excusa del podcast para conocer y disfrutar Ocarina of Time. Al final somos muy egoístas, lo hacemos por nosotros, esto. Totalmente. Así que nada, nos pondremos ahora a disfrutar también de las calles de Silent Hill. Nos vemos pues en el siguiente podcast. Un abrazote y cuidaros mucho. Vaya bien.